Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, buenas las horas que sean, donde quiera que estén ustedes en este semiesférico mundo. Esto es No Hay Más, la revista semanal del Rey va Desnudo. Yo soy Mauricio José Schwartz, el responsable de todas las atrocidades que por aquí se van cometiendo. Y gracias por acompañarnos, gracias por venir a un lugar donde tratamos de pensar las cosas distinto. Últimamente a mí me han dado, pero hasta con el gato, porque no, Israel comete genocidio. No, mires que no, la ONU no ha dicho que es genocidio. Eres un amigo de Hamás. No, espérate, no, es que las cosas tienen las palabras tienen significados. Cuando la comisión dedicada al tema de la ONU dijo que era un genocidio, yo dije que era un genocidio, pero las palabras hay que respetarlas. Entonces, inteligencia artificial, no es inteligente, no, perdón, me dicen, es inteligente. Yo digo, no, mira, no es inteligente, pero las definiciones que usamos de inteligencia, bueno, pero si las cambiamos, no, pues si las cambiamos ya, entonces mi motocicleta es inteligente, ¿no? Los videojuegos son juegos, no, son arte. No son arte, mira, no se ajustan a las definiciones de arte. Pues cambiamos las definiciones de arte. No, es que no las puedes cambiar. Es que retorcer el lenguaje por gusto, es decir, no mejora en absolutamente nada la lucha en contra de la barbarie israelí, el que uno le llamara genocidio, cuando las instancias de la ONU que pueden determinar si hay o no un genocidio de acuerdo a la Convención contra el genocidio de 1948, inspirada en el señor que inventó la palabra genocidio, no logras nada. Simple y sencillamente te satisface poderlo llamar de cierta manera. Tu disfrute de los videojuegos, tus emociones maravillosas, estas intensísimas que sientes. ¿Por qué quiero a Bach si tengo Super Mario Brothers? Pues mira, tus maravillosas emociones con los videojuegos no van a mejorar, no van a cambiar nada si me convences a mí de que son arte, o convences a alguien de que son arte. Al usar la palabra, lo único que estás haciendo es una masturbación intelectual un poco barata, ¿no? Y lo mismo con la inteligencia artificial, aceptas que no es inteligencia y no le tienes que cambiar el nombre. Es una herramienta utilísima, tiene limitaciones que no quiere reconocer mucha gente, no quiere reconocer que es solo una herramienta y cosas por el estilo. A mí me extraña muchísimo por qué la gente juega así con las palabras y no quiere pensar las cosas de una manera racional y rigurosa, ¿no? A mí me gustaría, pues, si cambias la definición de cuerpo apolíneo, pues entonces yo tengo uno, ¿no? Pero si no cambiamos la definición, pues no lo tengo y ya no pasa absolutamente nada. No va a cambiar la realidad porque cambies las palabras. Y es una alucinación que ha provocado en gran medida el posmodernismo. La idea de que el discurso crea la realidad. Si lo llamas genocidio, va a ser un genocidio. No. Si lo llamas arte, va a ser arte. No. Si lo llamas inteligencia, va a ser inteligencia. No. La realidad no se altera por la palabra. La palabra se altera por la realidad. Eso es lo que hemos visto a lo largo de la historia en todos los idiomas, en todos los lenguajes. Bueno, así que por eso me han dado hasta con el gato. Pero aquí seguimos y aquí vamos a seguir contando cosas. El video de ayer, por cierto, lo vamos a pasar rápidamente por él. Yo hace 2 años y medio, en noviembre de 2022, creo, sí. Hice un video sobre el hambre y concretamente sobre las 2 grandes hambrunas provocadas por el autoritarismo, que no por el comunismo. El comunismo, que yo rechazo como forma como modo de producción, como teoría económica, no dice que hay que matar gente de hambre. Eso lo dicen los anticomunistas cerraditos, que no saben a qué se oponen, pero se oponen. No fue el comunismo, fue el autoritarismo y la intontería de 2 personas que tuvieron más poder que neuronas, que fueron Stalin y Mao Zedong, los que provocaron las horrorosas hambrunas de Ucrania en el Holodomor. ¿Por qué creen que los ucranianos no quieren a los rusos? Hombres que te mataron a 5 millones de personas de hambre en 1938, ¿no? Y el gran salto adelante en China entre el 58 y el 61 más o menos. Entonces, ese video no tuvo más de 11,000 visualizaciones y yo es de los que dije, pues lo voy a reestrenar a ver si
conseguimos que tengan más visualizaciones, porque creo que el tema es interesante. Hasta este momento tiene 3,200, o sea que tampoco ha sido un éxito delirante como otros que de pronto al día siguiente tienen 10,000 visualizaciones. Espero que sirva de algo, porque he hecho muchísimos vídeos a lo largo de los años y algunos creo que están en el olvido y todavía tienen algo que decir, como es este caso, ¿no? Y sobre todo fue porque pensé que tenía yo que contar otra vez el Holodomor y el gran salto adelante. Y pero ¿para qué, no? ¿Para qué si ya lo tenemos? Bueno, vamos a ver qué es lo que nos cuentan ustedes el día de hoy y vamos a darle que esto tiene que ir rápido. Tengo un montón, como siempre, un montón de cosas de las que quiero hablar, pero también, como ya quedamos, me centro en el chat. Dice Maite Gómez, 1874, el tema Epstein es más serio de lo que nadie imaginó. No solo se trataba de las desviaciones criminales del fulano y los que cayeron en sus redes, sino también la información que podría poner en riesgo a naciones. El asunto es quién está detrás. Nadie. ¿Qué es lo que en realidad buscaban a cambio de felicitarle sus perversiones a tanta gente poderosa? Poder. Lo que te puede dar la gente poderosa es poder. Epstein resultó un gran espía. Epstein trabajaba al menos con el Mossad de Israel, pero no era un agente del Mossad, era alguien que trabajaba con el Mossad y trabajaba con Putin, pero no era un agente de la FSB. Él trabajaba con todos los que le convenía. El sexo, y lo decíamos la semana pasada, hicimos un amplio video al respecto, por lo que está revelando ahora los archivos Epstein, es que el sexo era la moneda. Era con lo que se compraba el poder. Pero lo que se jugaba era el poder, y un poder de ultraderecha, además. Por eso Steve Bannon es uno de los grandes amigos de Epstein hasta el último día de su vida. Steve Bannon, el líder del movimiento, que es el gran teórico y organizador neonazi de los últimos 20 años. Entonces, lo que jugaba era poder, pero no tiene que haber nadie detrás. Siempre se piensa que seguramente hay algo más. No hay nada. Epstein supo manejar el dinero. Las perversiones sexuales, o bueno, sí, llamémosles así, aunque habrá alguien que no le guste, las perversiones sexuales de los poderosos para obtener poder, para obtener información con la que luego traficaba, para obtener reconocimiento, para tener la capacidad de actuar con absoluta impunidad. Entonces, es un juego de poder, pero en ese juego de poder, lo decíamos hoy, lo comentaba yo hoy, porque hoy fue detenido el anterior príncipe Andrés, ahora ya conocido simplemente como el señor Andrew Mountbatten Windsor, fue detenido hoy, y no forzosamente por lo del caso Epstein, pero evidentemente tiene que ver. Hay muchísima gente implicada en esto. Muchísima. Muchos no eran solo amigos de Epstein, no solamente comerciaron con él, y aún así a muchos se les está reclamando que una vez, después de 2008, cuando Epstein ya fue condenado por abusos sexuales y hizo un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos para declararse culpable de delitos menores por los cuales solo iba a ir 18 meses a la cárcel, estuvo 12 a 14 meses en la cárcel. Después de eso, que siguieran siendo sus amigos o que siguieran haciendo negocios con él. Esto es moralmente despreciable, evidentemente, ¿no? Cualquiera de nosotros que tenga un amigo que descubre que tiene unas perversiones terribles donde daña a inocentes y pequeños, pues lo rechaza, ¿no? Pero, por ejemplo, Lutnick, el secretario de Comercio de Estados Unidos, siguió trabajando con él. Andrés Mountbatten Windsor, el anterior príncipe Andrés, también siguió relacionado. Desde el momento en que Epstein salió de la cárcel, lo invitó a comer a la calpa al Palacio de Windsor, al Castillo de Windsor. Y está toda esa gente que tiene una relación vergonzosa con un traficante de menores de edad. Pero están los que están implicados, entre ellos también el príncipe Andrés, los que aprovecharon a las chicas a las que enganchaban el grupo de Epstein y Ghislaine Maxwell. Ghislaine Maxwell, yo no lo sé pronunciar en inglés, siempre digo Ghislaine.
y aprovechaban y hacían directamente uso de esas jóvenes, de esas niñas, de esas adolescentes para saciar sus deseos sexuales, y luego quedaban en manos de Epstein, que por ello les pedía poder. Ni siquiera los tenía que chantajear, probablemente algunos sí lo chantajeó, pero no necesitas saberlo. Mira, me tomaste fotos, tienes las fotos mías, nos llevamos bien, me sigues consiguiendo compañeras sexuales. ¿Qué necesitas? No, pues se me ofrece ganar mucho dinero en tal negocio. Sí, yo te ayudo a tenerlo. La cantidad de gente implicada es enorme, y de todos los partidos y de todas las ideologías. Los noruegos, que han caído 2, ya son del Partido Laborista. Aquí no hay, aunque hay un interés por parte de Epstein, la cantidad de gente que a su alrededor, en ese mundo, en esa red entretejida de influencias que creó Jeffrey Epstein, hay un dominó que pueden caer gente poderosísima en todo el mundo. Yo se lo decía a alguien hoy en Twitter, alguien que estaba feliz porque detuvieron al ex príncipe Andrés. Me decía, el problema es que las cosas van a ir lentas, primero. Y segundo, las cosas que van a ir lentas, probablemente haya mucha gente que quede impune. Pero lo que tenemos que hacer, las personas que consideramos que todo esto está muy mal por donde lo vea uno, es dejar claro que en el futuro no habrá la impunidad que hubo desde los años 80 en el caso de Jeffrey Epstein, ¿no? Creo yo. Pero no hay nadie detrás. Esa idea de que siempre hay una fuerza superior que lo está controlando todo puede ser muy tranquilizador. Es la base de todas las conspiranoias. Pero no, en este mundo nadie tiene el timón. Nadie tiene el timón. Y las cosas funcionan a su manera en sus pequeños mundos y chocan. Esto es como, voy en contra del sistema. ¿De cuál sistema? Del sistema educativo. Sí, estoy en contra del sistema educativo. Vale, pues tú eres producto del sistema educativo y has aprendido a ser rebelde. A lo mejor no es tan malo el sistema educativo. ¿Qué estás en contra del sistema médico? Sí, porque hay que entonces ir con los brujos. Bueno, pues es que hay unas dudas. Ahí hay pocos motivos para eso. Y esto ir contra el sistema es ser terraplanista. Espera. Tú vas muy rápido, muñeco. No existe el sistema. Existen una serie de sistemas, a veces engranados entre sí, a veces independientes entre sí, a veces cómplices, a veces enfrentados. Y esto la gente no lo puede creer cuando dice, se reunieron los dueños de se reunieron una serie de grandes millonarios y seguramente están tramando algo. Están tramando joderle la vida al de junto. De eso viven. Si tú, por ejemplo, en muchos manuales de empleados que yo manejo, que yo he traducido a lo largo de los años que tengo de traductor, una de las principales cosas que se le dice a cualquiera que maneje información confidencial es que no hable con la competencia. No es que se pongan de acuerdo, no, es que tú quieres aplastar a la competencia y vender más que ellos, y ellos quieren lo mismo, entonces están en guerra permanente. No hay el sistema, ni hay el que está detrás, ni hay los superiores desconocidos, como decía un amigo mío. José Bendec, ¿crees que resulta conveniente que las elecciones internas de los partidos sean abiertas y no se limiten a la participación únicamente de militantes? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Si de por sí, mira, a ver, voy en orden. Si a mí me abren las elecciones de Vox, yo mando a toda la militancia del Partido Socialista a elegir al peor o a un traidor dentro de Vox para pararlos. Pueden ir a votar muchísimos más socialistas que voxetas, porque los voxetas no tienen militancia, tienen una militancia muy reducida. Si yo abro las elecciones del PSOE, pues evidentemente el PP me va a mandar gente a votar por el que ellos creen que les conviene más, que no es forzosamente el que le conviene más al partido o a los militantes. De hecho, antes de las primarias se cierra el censo con mucho tiempo de antelación para evitar algo que se conocía en la izquierda como el entrismo. Es decir, vas y te anotas como militante en el partido del adversario para votar, para joderle la vida al adversario. Entonces,
Y esto pasa, no es una hipótesis. Pasa, de gente que de pronto se te llegan 75 trotskistas que se quieren meter en la agrupación de socialista de cualquier ciudad o que tú quieras. Inmediatamente la ejecutiva dice, a ver, espérate, ¿y estos por qué de pronto han decidido que están con nosotros? Estos vienen a alterar nuestras elecciones internas, ¿no? Entonces la respuesta es, de ninguna manera, me parece absolutamente ridículo e inaceptable. Antonio Grael, buena idea recuperar programas de a fondo como el de ayer, aunque se hayan visto, nunca está de más recordar las consecuencias, sí, bueno, gracias. Voltaire Sandoval, ¿se justifica el alboroto por la última adaptación de Cumbres Borrascosas cuando el cine siempre modifica el material original? No lo sé, no sé qué escándalo ha habido. Así de fácil, no sé qué decirte, pero muchas gracias por el superchat. Luis Enrique Arismendi, 4771, está un poco perdido. ¿Qué te pareció el último sencillo de The Warning? Bastante bueno dentro de lo posible. Por cierto, encuentro algo preocupante que haya muchos compositores acreditados en el tema. Bueno, mira, punto 1. El compositor es Jim Sweeney. ¿Sweeney o Sweet? ¿Jimmy Sweet? Creo que sí. No me acuerdo. Pero el compositor es... no me acuerdo. Es un tipo que hace cosas muy de fusión de distintos géneros, que es conocido de The Warning. Entonces su canción, que es esta, Love to be Loved, las llamó y les dijo, oigan, ¿no la quieren cantar ustedes y la rock and rollizan? Declarado por ellas, ¿ok? Entonces ellas dijeron, sí, buena idea, oye, ¿por qué no? Vamos a trabajar juntos y nosotras lo volvemos un rock, porque era un country. Al momento en que tú le empiezas a meter el arreglo, tú tienes derecho de ser coautor. Pero la canción no es de ellas, es de este personaje. ¿Quiénes son? Bueno, no me acuerdo quién es el autor. Te voy a decir ahora que vale la pena. No, fíjate, no lo encuentro. Qué pena, pero bueno. Entonces, él les dijo, los rock and roll y la cantamos juntas. Ay, pues qué bueno, pues vamos a cantarlo juntos. Como han cantado cosas con otros. Recientemente han estado con Dead Poets Society, cantó una cosa Daniela, y no es que sea su canción, ¿ok? Vale. Entonces, el autor de la canción, el principal autor de la canción, decidió que no podía cantarla con ellos porque se iba a dedicar exclusivamente al bebé que le acababa de nacer. Y entonces sugirieron a Karim León, y no sé si tengan relación previa o no, pero dijeron, pues mira, va a ser divertido, y lo llamaron para que grabara esa canción que no es de ellas. Como han hecho muchos otros sencillos de canciones que no son de ellas. Empezando por Enter Sandman, ¿no? Pero con arreglo de ellas. Imagínate, cuando hicimos la entrevista hablamos ellas y yo mucho de la aproximación que habían hecho al arreglo de Enter Sandman. Entonces, como el productor es Anton de Lost y el productor de pronto dice, pues aquí vamos a meterle musiquita y aquí metemos dos notas de cello o por qué no le pegas así distinto a los tambores, ya tiene derecho a ser incluido entre los autores. Cosa que no pasaba antes, los productores no lo eran. Ahora hay gente que está en el estudio y que de pronto sugiere, bueno, pues es que sonaría bien si haces con los violines va, 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 va. Entonces tú cantas y va, 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 va. No, bueno, lo aceptan, le toca un 1%. Todo el que intervenga ahora recibe crédito. Es algo a lo que no nos acostumbramos. Si George Martin recibiera crédito, tendría el 25% de la fortuna de los Beatles. Bueno, habría tenido el 25% de la fortuna de los Beatles.
porque él hacía, muchas veces escribía melodías que le pedían los Beatles. En otras ocasiones hacía los arreglos y cuando llegaban la orquesta o el trompetista o el arpista o alguien, la partitura que tenía en sus manos era de puño y letra de George Martin. Y también Jeff Emerick hizo cosas, el ingeniero de sonido hizo aportaciones musicales. Entonces, el hecho de que haya muchos autores no significa lo que yo llegué a pensar también que significaba. No es parte del disco, es una canción de alguien que quisieron cantar ellas. Déjenlas en paz. Que hagan lo que se les dé la gana. Si lo que ellas hacen y se les da la gana nos gusta, pues somos sus fans. Si no nos gusta, pues nos vamos a ser fans de Bad Bunny. Pues no, déjenlas en paz de veras. ¿Conoces Larus Salvat me dice, ¿conoces la teoría de la singularidad tecnológica? Sí, es de Kurzweil. Se trata solo de una situación hipotética, se trata de una fumada de Kurzweil. Todavía en noviembre de este año, el año pasado, estuvo diciendo, si usted vive hasta 2030, vivirá 500 años. Y yo dije, 2026, 4 añitos de 75, estoy muy sano. Me falta de gimnasio últimamente, pero entonces si vivo hasta 2030, me voy a creer que voy a vivir 500 años. No soy tan tonto. Kurzweil se ha pasado la vida haciendo predicciones de un futuro maravilloso. En el caso de la singularidad tecnológica, es que la inteligencia artificial va a ser más inteligente que los seres humanos. Pero no definen inteligencia, claro. Si la inteligencia artificial ya tiene más habilidades que los seres humanos en algunas cosas, y eso la convierte en una herramienta, pero la inteligencia la sigues poniendo tú. Así como los tractores pueden cosechar muchísimo más fácil que tú, incluso plantar mucho más eficazmente que tú, y eso no significa que haya cambiado el universo y entonces ya eres inferior al tractor. No. Kurzweil se ha pasado la vida diciendo barbaridades, yo he pasado la vida oyéndolos. Harías dice Palma Matadamas Sergio, ¿harías un a fondo acerca de la misteriosa muerte de Juan Pablo I? No, porque no hay ningún misterio allí. No hay ningún misterio más que el que la gente se inventó porque murió muy pronto después de tomar el poder, desde ser electo papa. Pero no hay ningún dato que amerite hacer un a fondo. Pues eso déjaselo a Iker Jiménez, ¿no? Estoy leyendo The God Delusion, me dice Luis Enrique Arismendi, el libro de Richard Dawkins, ya lo ha leído, sí lo leí hace muchísimos años, por cierto. Palma Matadama Sergio me pregunta, ¿Putin ha apoyado a movimientos de derecha en Occidente como Vox y Le Pen? Y muchos otros, y Trump entre otros, principalmente Trump. ¿No es contradictorio y absurdo que una parte de la izquierda que lucha contra la ultraderecha sea pro-Putin? Parece contradictorio, es contradictorio, pero ellos te lo explican. Y yo lo he explicado aquí, lo voy a explicar resumidamente muy pronto. Primero que nada, ellos no luchan contra la ultraderecha. La izquierda, sobre todo la izquierda extrema, la izquierda que le llaman la izquierda del PSOE, no sé por qué, yo llamo la izquierda irracional, la izquierda que estorba, no lucha contra la ultraderecha. Tiene dos luchas principales. Una es contra los socialistas y la otra es contra los Estados Unidos. Entonces, cualquiera que se oponga a Estados Unidos lo considera un aliado objetivo. Irán, Putin, Irán y Putin recientemente, así como muy, muy especiales, ¿no? No pueden criticar la dictadura de Cuba porque Cuba es anti-yanqui, y ser anti-yanqui ya es como Bad Bunny. Como Bad Bunny hizo enojar a Trump, entonces hay que olvidar todas las barbaridades que ha cantado y que ha dicho Bad Bunny y que ha hecho, ¿no? Pues no, yo no creo que debamos hacerlo, pero ellos sí. Entonces, el antiyanquismo y la idea de que así debilitan los partidos socialistas que odian a la socialdemocracia, porque la socialdemocracia tiene éxitos que ellos nunca tuvieron cuando el comunismo dominó una gran cantidad de países, son alianzas objetivas que hacen con gente que piensa distinto que ellos, pero no pasa nada. O ellos dicen que no pasa nada. Esa es básicamente la argumentación de la izquierda para estar con Hamas también. Hamas es anti-Israel, y ser anti-Israel es ser anti-Estados Unidos.
porque Israel está siendo sostenido por Estados Unidos. Es una lógica muy peculiar. Es la lógica de lo que... y son antioccidentales muchas veces. Se les olvida que Marx fue un pensador occidental y todo lo que vaya en contra de lo que ellos detestan les parece que es su amigo. Hay muchas cosas que van en contra de cosas que yo detesto y que sin embargo no considero mis aliados objetivos, pero yo soy distinto, ¿no? ¿Qué viene de la reforma laboral de Milei? Me pregunta Noel Nacho Quesada. Raistlin quiere comentar la demolición laboral de Javier Milei, trayendo de vuelta la jornada de 12 horas, el despido libre y el pagar empleados con comida. Mira, esto lo iba yo a hacer después. Pero lo voy a hacer ahora. Se dice, lo que te dice Isabel Díaz Ayuso y Feijóo y Abascal y toda esta gente, es que Milei es un maestro de las maravillas de la economía, el libertarianismo y el libre mercado, sobre todo, y bla. Y que los socialdemócratas, pues, evidentemente, estamos destrozando España. Entonces hice una serie de comparaciones para ver, antes de entrar a la reforma laboral, qué ha hecho Milei estos años que lleva de presidente, sin tomar en cuenta los 20,000 millones que le limosneó a Donald Trump y que Donald Trump le dio por motivos meramente ideológicos. Eso me parece absolutamente de locos. Vamos a ver. El gobierno de Sánchez está muy mal, hace mucho mal para España, y el gobierno de Milei, ¡oh, la repera! ¡Oh, che, escuchame una cosa! Que esto es bárbaro, re bárbaro, re bárbaro. Empleo. Argentina ha perdido 300,000 empleos desde que llegó Milei. Solo en noviembre de 2025 perdió 17,000 empleos. España en 2024 aumentó su plantilla de empleados en 502,000 personas y en 2025 en 605,400, logrando que por primera vez desde 2018 el desempleo o paro en España sea menor del 10%. Desafortunadamente el paro en España es un problema histórico, pero el Partido Popular, cuando ha gobernado, nunca lo ha combatido. Y los malditos socialistas que no saben de economía, pues parece que sí lo están logrando. Entonces vamos a hablar de salarios. En Argentina los salarios han disminuido en 8% desde 2023. Esta es una media, porque hay gente que habla del 7, hay gente que habla del 9. Y por supuesto, si vas a Telesur de Venezuela, pues ha perdido el 31% el salario, que también no vamos a comprar propaganda absurda. Se calcula que más o menos el 8% ha perdido los salarios, excepto los de los trabajadores públicos que han perdido el 17%. Es decir, si te pagaban 100 al mes, ahora te pagan el equivalente a 83. Solo entre septiembre y diciembre de 2025, los salarios cayeron un 2,4% en Argentina. Estos son las bases por las que luego viene la reforma laboral. En España, mientras tanto, el salario mínimo interprofesional, que es el salario mínimo y que se utiliza como baremo, como marco de referencia para los salarios en España, en 2020 era de 950 euros al mes. En España, por alguna razón que yo nunca he podido entender y tampoco me he puesto a averiguar, se pagan 14 pagas. Es decir, se pagan 950 al mes, pero en 14 veces, no 12, que sería lo normal. En 2026, para 2026, según acaba de anunciar el gobierno de los malvados socialistas rojos terribles, será de 1,221 euros al mes en 14 pagas, es decir, se pagará 14 veces al trabajador 1,221 euros de salario. ¿Ok? Bueno. Inversión extranjera. Argentina. Pese a que los grandes la empresa es libertaria y quiere el libre mercado y los grandes inversionistas están en la derecha y están con Milei, pero le han llevado 1,521 millones de inversión extranjera en 2025 y se han retirado muchas multinacionales que no ven futuro en Argentina, porque la ideología es la ideología, pero como decía mi querido amigo El Fantomas, no hay nada más miedoso que $1,000,000, como no sean $2,000,000. Cuando hablas de 1,521 millones de dólares, el miedo es brutal.
España, entre tanto, ha obtenido 13.800 millones de euros de inversión. Es la mayor inversión de toda Europa que ha hecho el Banco Europeo de Inversiones. Está entrando inversión, están entrando empresas y la economía, por lo tanto, va mejor. Inflación. Argentina en 2023 tenía un 211,41%. Sí, consecuencia de que estaban los Kirchner, pero no consecuencia de que los Kirchner fueran de izquierda, sino que eran imbéciles. Porque al mismo tiempo estaba la izquierda aquí en España y no le pasó eso, ¿verdad? En 2024 bajó a 117,76% y en 2025 la inflación es del 31,55%, lo cual erosiona aún mucho más los salarios. Mientras tanto, en España la inflación de 2023 fue de 3,1%, en 2024 de 2,8% y en 2025 de 2,7%. Hubo intento de que bajara más de una décima, pero no se consiguió que bajara más de una décima respecto de 2024. Y finalmente, esto era lo finalmente. Los números me dicen que la gestión económica española ha sido mucho mejor que la argentina. Y no entiendo por qué la gente de derecha no está contenta con que haya más mercado, que haya trabajadores que ganan más dinero y por lo tanto pueden comprarles sus cosas. Esto lo descubrió hasta Henry Ford, que no solo era de derecha, era pro-nazi. Pero cuando se aumentó los salarios de sus trabajadores, el club de patrones le dijeron: "Estás loco". Y dijo: "No, que quiero que compren mis coches. Y yo no puedo producir para un mercado que no compra". Y esto es algo que yo he pasado años tratando de explicarles a los ricos. Les conviene el aumento de salarios, les convienen las buenas condiciones laborales, les conviene el fin de la pobreza y del hambre. Porque en un país donde no hay pobreza y hambre, hay menos delincuencia, se vive mejor, hay trabajadores más eficaces, hay un mercado más activo, más vibrante, hay posibilidad de invertir con seguridad. Lo que plantea la socialdemocracia es bueno hasta para ellos, lo que pasa es que muchos no lo entienden. Así que esa es la historia de la realidad entre Sánchez y Milei. A ver si ustedes pueden explicárselo a la gente por ahí que se van encontrando y que les dice que, no, es que España está muy mal, en cambio Argentina, escuchame una cosa. No es cierto. Bueno, me dice Dandy8374, hace un par de emisiones nombraste a Otto Raúl González, queridísimo Otto Raúl. Yo conozco a su hija, fue maestra mía en la secundaria. Mira, tengo aún un libro de ortografía de Otto. Otto era un personaje genial, estaba totalmente zafado. Pero fíjense, él había sido agregado cultural en la Embajada de Guatemala en México cuando en 1954 se hizo el golpe contra Jacobo Arbenz. Yo ni había nacido, yo nací en el 55. Y entonces Otto dijo: me quedo en México, no solo porque México le gustaba, sino porque si regresaba probablemente acababa en la cárcel o fusilado. Entonces se quedó en México. Y era poeta, un buen poeta Otto. Era... ¿cómo se llama? Estas palabras que se leen igual de atrás para adelante. Era palindromista, era del grupo de palindromistas que estaban con Saldaña con Jorge Saldaña en Sábados con Saldaña hace muchísimos años. Estaba Rigo Cohen y estaba ahí que estaba mi queridísimo Carlos Laguna. Y había varios que se dedicaban a hacer palindromas. Ahora que es una de las mejores palindromistas, por cierto, actualmente es una mexicana. Algún día tengo que hablar de ella. Y Otto no tenía ningún problema en la vida. Y tuvimos aventuras de lo más curiosas en Cozumel alguna vez. Y se comportaba como un chaval muy bien y no tenía vergüenza alguna. Yo le tenía un enorme cariño. Maes Ventura, ¿qué tan serio puede llegar a ser el brote de sarampión en Ciudad de México? No tenemos idea, pero no es en Ciudad de México, es en todo el país. Ayer murió otro niño. Pero mira, lo que tenemos, nuestra desgracia es la siguiente. Ya se me olvidó darle su lugar, así que voy a
tenerlo que sacar aquí a como dé lugar. Una persona que dice lo siguiente, es diputada del partido u organización delictiva llamada Morena. Creo que es una organización delictiva más que un partido, aunque digan lo que digan, pero ve esta lógica que estaba dando solo hace unos días. Pero para poner en proporción todo esto que estos magnifican y dicen y se están muriendo todas las personas, somos 133 millones de mexicanos y mexicanas y van 9,040 y algo casos de sarampión. Se han muerto 29 personas. Bueno. Hombre, que son unos exagerados. Se han muerto 29 personas. Son 29 personas. ¿Sabes cuánta gente ha matado en los trenes o en el metro o en aquel refugio de inmigrantes que se quemó y no los dejaban salir, o en las guarderías? O sea, 29 muertes no son nada, hombre. 24, perdón. 24, mira, eso es nada. En proporción se ha muerto muy poca gente, así que no la hagan de pedo. Dice esta señora diputada de Morena. Ya estamos sobre los 10,000 casos y se siguen muriendo niños. Ayer murió otro niño. Hasta más o menos cuántos. Claudia Sheinbaum, tú dime, o Antares Guadalupe, o Paco Taibo, o Pedro Miguel y todos los demás apellidos que tienes. ¿Cuántos muertos de sarampión ya empiezan a preocuparles? Si llegamos a los 290, digamos, van a empezar a pensar que igual habría que hacer algo. Porque se han estado poniendo puestos de vacunación donde se acaban las vacunas, y cuando se acaban las vacunas se acaban las jeringas. ¿Sí? Así ha estado pasando. Entonces, pues díganme cuántos muertos más o menos les parecen ya preocupantes. Desde 2019 se ha reducido la vacunación. El PRI era aterrador, el PRI era horrible, pero sabía que tenía que quedar bien, entonces no eran tontos. Y esto es tonto. Y entonces se vacunaba a la gente, y entonces la gente no se moría de sarampión. Desde 2019 ha habido problemas con la vacunación, y los niños que se están muriendo hoy no es culpa de Calderón o de Peña Nieto, porque son niños que nacieron en los últimos 7 años, nacieron ya en el gobierno de López Obrador. Permítanme un segundo, que tengo que borrar cosas aquí. Para poder seguir grabando esto. Hay un montón de cosas en el basurero, en la papelera de reciclaje, en el basurero este. Bueno, entonces, que me digan mis queridos. Salmerón, si puedes soltar un segundo la de cristal. Y dime cuántos muertos por sarampión ya te parecen como preocupantes, como asunto de que habría que tomar medidas, como si el gobierno de Morena tuviera que gobernar. Díganme el número. He nombrado gente que fue amiga mía, carajo. ¿Cuántos muertos para empezar a preocuparse? Ustedes díganme. Primera vez que estoy por aquí. Arthur Albert Cristi Uderzo, pues espero dure Uderzo, qué bonito apellido, porque es uno de los creadores de Asterix, por supuesto.
¿Podría saludarme de favor? Dice Jorge Luis Ramírez García 6907. Hola. Hola, Jorge Luis Ramírez García 6907. Voy a andar por su terruño a mediados de marzo. ¿Recomienda algún lugar donde comer en Gijón? ¿Qué quieres comer? Porque depende de lo que quieras. ¿Quieres comida asturiana? Hay sidrerías que te puedo recomendar, como La Tonada. Si quieres italiano, pues está mi querido Aldo, que hace pasta fresca. Es un italianísimo que tiene su trattoria aquí. Si quieres sushi, pues entonces ya te mando con otras personas. Pues si quieres carnes, hay unas parrillas mal. Comer mal aquí es extremadamente difícil. Por eso estoy teniendo yo que bajar de peso, porque sube uno de peso con mucha facilidad. Entonces, dime qué quieres, Jorge Ibarra, y te digo dónde comer en Gijón. Porque hay lugares memorables. Si quieres pescados, hay lugares absolutamente maravillosos. Hay lugares como el Puente Romano, por ejemplo, donde el pescado no viene en la carta porque es lo que se pescó en la mañana. Entonces, hoy pescamos 3 lubinas, así que hay 3 lubinas para comer, ¿quién las quiere? Cosas así. Entonces, yo te diría que me digas qué quieres comer. Hay un restaurante indio muy decente, un restaurante peruano maravilloso. O sea, aquí no vas a comer mal, de veras. Si nos apegamos a las definiciones estrictas, entonces se daría la razón a la derecha de que los nazis son socialistas. No, porque no son definiciones estrictas. Precisamente usaron la palabra mal. La definición estricta de socialismo empieza por todos los seres humanos son iguales. La definición del nazismo empieza por hay una raza superior y hay razas inferiores. Hay hombres destinados a liderar y gente destinada a obedecer. Y por eso se pone un Führer y los demás dicen sí señor y Heil Hitler. Es un uso espurio de la palabra socialista, como es un uso espurio el de la palabra inteligencia, arte o genocidio en los casos que hemos mencionado. El gobierno de AMLO ahorró en salud y el brote de sarampión que estamos sufriendo es el resultado. Eso es lo que dicen todas las personas. Saludos desde Costa Rica. ¿Cuál historia de Sherlock Holmes me recomiendas para empezar? Empieza por el principio. A ver, tenemos 52 cuentos y 4 novelas, divididos en 2 épocas. La primera, 2 novelas y 26 cuentos, y la otra, 2 novelas y 26 cuentos. La primera novela es Estudio en Escarlata. Y luego síguelo cronológicamente. Sigue cronológicamente. Conforme se fueron publicando en The Strand los cuentos, es como se han hecho las colecciones además. Pero empieza por Estudio en Escarlata, porque comienza precisamente cuando el señor Watson, que nunca sabemos si se llama John o Joseph, parece que es John Watson, ha vuelto de la guerra de Crimea y está buscando un compañero de habitación porque no tiene fondos como veterano de la guerra, como para alquilarse un piso o departamento o apartamento para él solo. Entonces un amigo suyo le dice que conoce un tipo medio raro, pero que también está buscando habitaciones. Y lo lleva a conocer a Sherlock Holmes, y es la primera vez que ves a Sherlock Holmes, y ya no más spoilers. Entonces, ahí empieza la historia. Y luego sigue hasta el enfrentamiento en las cataratas de Reichenbach, con lo que termina la primera época, y luego regresa. Y hasta novela, para mí la mejor novela, que es el sabueso de los Baskerville. Pero síguelo cronológicamente, es la mejor manera de abordar lo que los aficionados a Sherlock Holmes llamamos el canon holmesiano. Mauricio, ¿le gusta la música electrónica? Si dices algo así como Kraftwerk, no mucho. Y compré el primer disco de Kraftwerk cuando salió, y sí era divertido. I'm the operator of your pocket calculator. Qué bien. Pero nada más, no me entusiasma demasiado. ¿Te imaginas a todos los países de Oriente Medio o Centroáfrica unidos, cooperando y prosperando? Pues eso básicamente es lo que logró la Unión Europea. Sí, claro. Es lo que logró la Unión Europea, es lo que se espera que se logre en África. Hemos hablado aquí de algunas acciones africanas, centroafricanas concretamente, como la Gran Muralla Verde, que son producto de un esfuerzo multinacional ordenado. Yo creo que esto hay que aplaudirlo y fomentarlo, ¿no? Bueno, sí.
El que me deja dudas el caso de Epstein es Bill Gates. Me parece de las historias más perturbadoras. No sé cuál sea la historia de Bill Gates en el caso Epstein. Sé que está mencionado, pero hay mucha gente que está mencionada solo como amigos de Epstein. Algunas amistades son un poco despreciables. Por ejemplo, la de Chomsky, ¿no? Que le estaba aconsejando cómo eludir a los haters después de haber estado en la cárcel. Eso no es que no, mira, yo tuve un conocido amigo y que fuimos buenos amigos, parte de la misma pandilla de gente, que un día nos enteramos que había estado tratando de molestar a su hija de 13 años. Jamás le volví a dirigir la palabra, es que me reventaba la cabeza. Tengo 2 hijas, oye. Me reventaba la cabeza que el tipo hubiera llegado a eso, ¿no? Obviamente le costó el divorcio y bla, 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 pero no es alguien con quien yo me volviera a tomar un café ni a saludar en la puta calle, no más no. Entonces, que dice Maíz Aventura que busca a Mark Gormley, que le parece bastante bueno, pues lo anotamos, llevamos esto para acá y vamos a ver. ¿Cuál es tu opinión del movimiento rufián intentando agrupar a la izquierda? Siempre me ha parecido que esa disgregación ha beneficiado a la derecha y mucho, sí le beneficia mucho. Yo no creo que tenga ningún éxito rufián por una razón, porque la izquierda extrema sobre todo, tiene en su DNA, en su ADN, perdón, en su origen, en su constitución orgánica, el dogmatismo que lleva a la disgregación. A ver, ¿de dónde sale el Partido Comunista Español? El Partido Comunista Español se deshace, se separa del Partido Socialista Obrero Español cuando el Partido Socialista Obrero Español se niega a seguirle el cuento a Lenin en la Tercera Internacional. Entonces, cuando regresa de los Ríos a España y dice, con Lenin no vamos a ningún lado, y la dirigencia que todavía le tenía Pablo Iglesias, el de verdad, si mal no recuerdo, está de acuerdo con él en que no se va a ir a la Tercera Internacional con Lenin, cuando Lenin planteaba que él iba a ser el jefe de la revolución mundial. No, porque se le preguntó, entre otras cosas, esto que tengo aquí. Cuando le preguntaron a Lenin sobre la libertad, preguntó ¿libertad para qué? Y el representante del PSOE le dijo libertad para ser libres. ¿Sí? Los comunistas sacrifican las libertades por derechos, así como los libertarianos sacrifican los derechos por libertades. Y algunos preferimos tener derechos con libertades. Entonces, un grupo muy dogmático se separa del PSOE y forma el Partido Comunista Español. Y el Partido Comunista Español se empieza a dividir en 20.000 grupitos que luego medio trataron de reunir en Izquierda Unida, pero nunca ha tenido un éxito que tú digas notable, ¿no? De Izquierda Unida se escinden por Monedero e Iglesias para crear Podemos. Lo que me preocupa a mí, y lo decía yo hoy en Twitter, es que este intento de rufián, que está tratando de ejercer un liderazgo que no sé si tenga, es un gran tribuno. Hablando en el Congreso es lo mejor que hay, junto con Óscar Puente. Pero yo no sé si eso le dé liderazgo. Y yo lo que me preocupa es que de esa reunión salgan otros 6 o 7 partidos, ¿no? Que se escindan a la hora de estar discutiendo en el interior de eso. Por supuesto que la disgregación del voto beneficia a la derecha. Por supuesto, si toda la izquierda se uniera en un frente y votara junta como un solo partido, como un frente común, con una sola lista electoral, la derecha nunca gobierna en este país. España es fundamentalmente de izquierda moderada, aunque hay mucho bestia, pero fundamentalmente es de izquierda moderada España. Y si la izquierda estuviera unida, nunca gobernarían, sumando votos, ¿no? Pero sumando votos y sumando escaños, que es como se hace en los países parlamentarios. Le deseo la mejor de las suertes, porque al menos con un solo grupo de izquierda podrían tener suficientes votos como para apoyar al PSOE. Lo decía alguien hoy, también en Twitter, y alguien a quien respeto mucho. Todas las cálculos matemáticos que hacen es que estaría en empate técnico la derecha con la izquierda si hiciera eso, si se lograra eso. Yo creo que si toda la izquierda, a la izquierda del PSOE, decidiera hacer una lista común con el PSOE, pues obviamente ganaríamos. ¿Cuál es el límite de la música comercial en la que no lo es? Si un artista grupo cuenta con un gran capital inicial, ¿es comercial? No.
Yo creo que la diferencia está en tu intención. Si tú haces música para vender, tu criterio es comercial, no es musical. Sí, usas la música, evidentemente, pero estás buscando venderla. Otro caso es, estás haciendo la música que quieres sin pensar en el mercado, pero tratas de venderla porque es legítimo. Es como escribir una novela. Tú escribes una novela que quieres que sea un bestseller y analizas a los bestsellers y vas metiendo los elementos de los bestsellers en tu novela porque quieres hacer una novela solo para venderla. Es muy distinto a como yo escribía mis novelas, ¿no? Que era más o menos, me gustaría contar esta historia. Esa es la diferencia. Si un grupo alcanza un gran éxito, ¿se vuelve música comercial? No. Si el grupo sigue haciendo lo que quiere. Deep Purple ha seguido haciendo lo que quiere y tiene un gran éxito comercial, lo tuvo. Los Beatles hicieron lo que quisieron. Al contrario, el éxito comercial le dio libertad a los Beatles para hacer lo que se les daba la gana. Porque la disquera no podía decirles que no, porque los estaba llenando de dinero. Entonces se permitieron experimentos brutales de musicales y tecnológicos y pidiendo cosas que no les daban. Hay un caso que es famosísimo, además, y divertidísimo. Cuando algunos, no me acuerdo, Paul o John, querían una orquesta. Y ahí sí George Martin les dijo, a ver, aquí no hay dinero para contratar una orquesta completa. Entonces Ringo dijo, y si contratas media orquesta y tocan 2 veces, pues sí. Y fue lo que hicieron, contratar media orquesta. Pero podían contratar media orquesta, podían contratar lo que quisieran. El dinero da libertad. La libertad es el resultado del superávit económico. Lo dijo uno de los grandes socialistas británicos, que es Nye Bevan. Entonces, la libertad es producto del excedente económico. Entonces, yo no creo que tener éxito comercial haga que un músico se vuelva comercial. Se vuelve comercial cuando deja de pensar en la música que quiere hacer y empieza a preguntarse qué quiere el público para yo vendérselo. Entonces, hay gente de muchísimo éxito que nunca será comercial. Hay gente que nunca tuvo éxito y es comercial. El veterinario le recetó medicamentos homeopáticos a mi gato, dice Luis Díaz, 1.4142. Huye de esa veterinaria, pero huye rapidísimo en motocicleta, en patinete, en avión supersónico. Huye de allí. Ciertamente no se los compré al margen de su inutilidad, son bastante costosos. Bueno, sí, claro. Claro que sí. Enue Reinaldo GM. De ser nadie, ¿piensas que habría alguna estrategia para que a ese tipo de personas que dominan el mundo les importemos en modo alguno? A ver, las personas que dominan el mundo no son todas iguales. Hay gente que tiene mucho dinero y mucho poder, ideas que yo comparto. No. Esta visión marxista de que si eres parte de la élite económica o de poder ya eres el enemigo porque seguro piensas cosas inadecuadas, en mi experiencia es falsa. He conocido gente que se preocupa por sus trabajadores enormemente y aumenta sueldos y da beneficios y no es el enemigo de la clase trabajadora. Siempre les recuerdo que Owen, uno de los fundadores del socialismo, era empresario textil. Así que les importamos a algunos y a otros no les importamos. Y otros nos ven como gente a la que usar, pero no con maldad, ¿no? Somos el mercado y ya, pero punto. Yo creo que les importamos de muchas maneras, pero de las que nos gustaría importarles como personas, creo que hay muchos que lo son. Es lo que le pasó a Bill Gates. Descubrir que había una utilidad para su dinero más allá de ganarle la competencia por el dinero a los otros ricos, que es un buen ejemplo. Bueno, vamos a contar esto que llevo muchas semanas tratando de contar y que por H's o R's no he podido hacer. Experimentar con niños africanos. Como ustedes saben, Robert F. Kennedy es un antivacunas y una anticiencia, pero que habla mucho de ciencia, utiliza el lenguaje de la ciencia y utiliza las
pretextos de la ciencia sin entenderlos con mucha claridad. Esto es una de las características esenciales de la pseudociencia, ¿no? Utilizar el lenguaje y los conceptos de la ciencia para denigrar a la ciencia. Son los que hablan de cuántica y los que hablan de vibraciones y de energías. Y no pueden definir energía ni aunque les pongas una pistola en la cabeza. Entonces, Kennedy siempre ha dicho que lo que hace falta son estudios con estudios, ¿cómo se llaman? Con placebo y porque no se han hecho con las vacunas. Sí, sí se han hecho. Pero él dice que no se han hecho. Y entonces se le ocurrió a él hacer que los Centros de Control y Prevención para Enfermedades, los CDC famosos de los Estados Unidos, que fueron, ya no lo son, los grandes laboratorios de medicina, le otorgaron $1.600.000 a un estudio sobre la vacuna de la hepatitis B en bebés. ¿Qué es lo que pasa? Que la hepatitis B era una vacuna que antes se ponía solo a partir de los 6 años, pero como se vio que sí había hepatitis B en niños, porque la idea de Kennedy es que como la hepatitis B se transmite por contacto sexual, pues hombre, a los niños pequeños no hay que ponerles la vacuna porque no lo van a tener. Luego se supo, ahí ya no llegó Kennedy, que el contacto con fluidos corporales, aunque no sea un contacto sexual, puede ser forma de transmisión de la hepatitis B, y por eso, después de hacer los estudios correspondientes, hace tiempo se determinó que había que incluirla en el cuadro vacunal de los niños. Este estudio no era necesario. Hay numerosos estudios desde que se introdujo la vacuna que demostraron que la vacuna es eficaz, que la vacuna es segura para todas las edades, que reduce el contagio de la hepatitis B con todas las consecuencias que tiene la hepatitis B. Pero Kennedy dijo que quería más estudios. Entonces este estudio, con su $1.600.000, se iba a llevar a cabo en la nación de Guinea-Bissau, en el África Occidental, o Guinea-Bissau, en África Occidental. Se iba a trabajar con 14,000 bebés. A la mitad se les vacunaría al nacer y a la otra mitad a las 6 semanas de edad. ¿Cuál es el problema? Pues el diseño, verás, es que la ciencia es más complicada que esto. El estudio no contemplaba elegir a las madres cuyos bebés iban a participar en el estudio, elegir a las madres primero tamizándolas o cribándolas a ver si tenían o no hepatitis B. Porque desde 1981, cuando las madres tienen hepatitis B, se vacuna a los niños al nacer para protegerlos de la infección materna. Pero en este estudio les iba a dar igual, aunque la mamá tuviera o no hepatitis B, los niños se dividían en dos grupos, el que de vacunar al nacer, vacunar a las 6 semanas. Y por lo tanto, se sometía a un peligro mucho mayor de contagio a los hijos de madres con hepatitis B que estuvieran en el grupo de las 6 semanas. ¿Saben cuál es el problema? Que en Guinea-Bissau, 1 de cada 5 personas vive con hepatitis B, un virus que puede causar graves daños hepáticos y cáncer, y miles de niños se ven expuestos al virus al momento de nacer y desarrollan problemas hepáticos que los matan entre los 30 y 40 años de edad. Cosa que estos hechos, estos datos, esto que se sabe, tiene sin cuidado a Robert F. Kennedy y a los nuevos responsables de los CDCs, porque tal son niños africanos, o sea, es un poco la posición de la de Morena, ¿no? ¿Qué? ¿Se mueren 24 qué? No pasa nada. Exagerados, desproporcionados. Pero es que hace un par de semanas o 3, alguien se dio cuenta y el ministro de Salud Pública de Guinea-Bissau, Kinin Nantote, anunció que el estudio quedaba suspendido hasta que se determine que no infrinja los requisitos éticos de todo ensayo clínico. Porque hay un historial terrible de experimentos médicos poco éticos que se realizaron con gente vulnerable, con gente encerrada en asilos psiquiátricos, con presos, con negros. El más conocido, por supuesto, es el de Macon, Alabama, que
que se infectó de sífilis a una población negra y entonces se le siguió durante toda la vida dejándolos que desarrollaran la enfermedad. Eso es aterrador. Lo mismo ocurrió con la sífilis en presos guatemaltecos. Entonces, a partir de estas barbaridades que se cometieron en el pasado, que sí se cometieron, se han desarrollado unos lineamientos éticos que por lo visto al señor Kennedy le tienen totalmente sin cuidado, pero afortunadamente no al gobierno de Guinea-Bissau, que decidió acabar con suspender de momento pues el estudio hasta realizar la revisión ética al estudio sobre la vacuna contra la hepatitis B respaldado por Donald Trump. Respaldado por Donald Trump es mucho decir, Donald Trump no tiene pero ni la más lejana idea de este asunto, sino que el responsable es, por supuesto, este despojo humano que es Robert F. Kennedy. Y ahí estamos, pues, en este momento. Pero para poner en proporción todo esto que estos magnifican y dicen y se están muriendo. Lo siento. Hice clic donde no debía hacer clic. Bueno, en una nota periodística adjunta se menciona que un mexicano tendría que trabajar 70 millones de años para alcanzar la fortuna actual estimada de Elon Musk. Desde nuestra trinchera, no sé qué más dice. Bueno. Y es una comparación absurda. A mí no me dice absolutamente nada. Dime cuál salario debe tener un mexicano para tener una vida digna, con salud, con educación, con buena alimentación, con vestimenta digna, con agua potable, con drenaje, con electricidad, con esperanza de mejorar y con la posibilidad de acceder a las ventajas y beneficios de la tecnología que muchos neoprimitivistas denigran mientras la usan. Es decir, mira, la idea de que la fortuna de Elon Musk de alguna manera le quita a los indígenas mexicanos, que son brutalmente pobres, como todos sabemos, gracias al PRI y al PAN y a Morena, es un poco idiota. La fortuna de Elon Musk, déjame ver en cuánto tiene. La fortuna de Elon Musk en este momento tiene 800,000 millones de dólares. Fíjate, 800,000 millones de dólares. Somos 8,000 millones de seres humanos. Si se repartiera la fortuna de Elon Musk, nos tocaría a $100 por cabeza. Lo cual no resuelve absolutamente nada. 800,000 millones entre 8,000 millones son 100 euros, 100 dólares. Nada más. Entonces, primero, ¿la fortuna de Elon Musk es legítima o no? Esa es la pregunta razonable. Que si no es una fortuna legítima, hay que establecer los mecanismos necesarios para impedir que sean fortunas ilegítimas, como muchas que dependen de los apoyos del Estado. Porque el Estado es malísimo cuando le da dinero a los pobres, pero cuando le da a los ricos, no. Entonces, una empresa que funciona legítimamente y que tiene éxito y genera fortunas, no me preocupa tanto como las empresas que son ilegítimas, las empresas que depredan al Estado, las empresas que tienen ventajas fiscales que no deberían tener, y una larga serie de etcéteras. Posibilidades crediticias a las que no accedería cualquiera que quiera empezar una pequeña empresa. Eso por el lado de las fortunas. Y por el lado de los pobres, a mí no me hables de la desigualdad. Háblame de cómo darle vida digna a los más desfavorecidos. Porque si yo tengo un país de clase media con muchos millonarios, pero sin pobres, no me preocupa tanto la desigualdad como si tengo un país de puros pobres con 4 ricos. La medición de la desigualdad es una equivocación. Nos hace ciegos a los problemas reales, tanto de la riqueza como de la pobreza. Entonces, yo no me metería allí. Sé que usted no cree en el concepto de bomba de humo, no cortina de humo. ¿No me parece sospechoso que el fenómeno Serian comenzara en Argentina cuando está en medio de la reforma laboral? No. ¿Cómo harías para generar un fenómeno
como el fenómeno Terian, que fundamentalmente es de postureo, me van a decir que no, pero fundamentalmente es de postureo, en relación con la reforma laboral hecha por un tipo que habla con los fantasmas de sus perros a través de una medium. No, hombre, es que le atribuyen un poder enorme a las fuerzas de los superiores desconocidos como para hacer que muchas personas crean de pronto que son medio animales. Y bueno, el que está gobernando es el que es medio animal. No sé, de verdad no. En España no hubo peronismo ni kirchnerismo, claro que no. Pero es que el discurso de la ultraderecha es que la tragedia de Argentina fue porque eran de izquierda, no porque fueran pillos, no porque fueran malísimos administrando, no porque no asumieran ningún compromiso, no porque no acudieran a los técnicos que te pueden decir si lo que estás proponiendo funciona o no. No, eso sería analizar racionalmente por qué el kirchnerismo fue problemático y por qué el peronismo también es más raro que un perro verde. No, lo que te dice la otra derecha es la culpa de eso, que es un país en el que hubo un gobierno de izquierda. Entonces dices, bueno, aquí hay otro y no está pasando nada de eso, y en Noruega hay otro, y en Suecia hay otro, y lo ha habido en Nueva Zelanda, y lo hay en este momento en el Reino Unido, y no está pasando eso. ¿Por qué será? Se le va también a España porque el PSOE no va a mantener el poder porque los medios cuentan una historia que está empapando el diálogo permanente. Esta información que yo he dado aquí no le llega a la mayoría de la gente. Lo que le llega es que a su mamá, a su abuelita le dan 400 euros de pensión, cosa que es falsa, no hay pensiones de 400 euros, y que a todo inmigrante musulmán, posible terrorista, pues si musulmán tendrás que ser terrorista, le dan 4.700 euros al mes. Esto era un cartel de Vox. Eso es lo que la gente ve. Ojalá la gente pensara. Bueno, saludos a todos desde Guanajuato. No, hay cosas que no. Los niños que fallecieron de sarampión tenían problemas de desnutrición. Ya, pues ¿qué? ¿Tú crees que eso le preocupa a Morena? La desnutrición es un problema en México que se ha tratado de abordar, pero no, Morena no ha tratado de abordarlo para nada. Bueno, te merece atención del discurso de Marco Rubio solo para avergonzarme. Marco Rubio, en su debate contra Donald Trump, lo puso verde cuando los dos estaban luchando por la candidatura del Partido Republicano a la presidencia de Estados Unidos. Marco Rubio denigró, rechazó a Donald Trump, a sus políticas, lo llamó racista, lo llamó despreciable, y ahora le lame el trasero. Eso es absolutamente despreciable, sí, efectivamente. Bueno, ¿qué otra cosa iba yo a hacer? Porque ya se me está olvidando que iba yo incluso a hacer, porque, bueno, este es un comentario que no quiero dedicarle mucho tiempo, pero es algo que siempre me ha llamado la atención y que me gustaría tener la opinión de ustedes. Miren, siempre he envidiado a la gente que supo a qué se quería dedicar. No sé, Ringo Starr, a los 13 años está en el hospital, le dan un tambor y dice, esto es lo que quiero hacer el resto de mi vida, pegarle a tambores. Y ahora que tiene cientos de millones de dólares de fortuna, sigue con su banda por ahí por el mundo, y el otro día en una entrevista decía, voy a seguir tocando los tambores mientras pueda sostener las baquetas. Tiene 84 años, ¿no? 84. Ese es el mayor de los Beatles, además. Porque él sabía que lo suyo era darle al tambor. Y lleva la vida haciéndolo desde los 13 años. O sea, lleva 70 y tantos años haciéndolo. Gente que supo, del señor McKellen, por ejemplo, Ian McKellen es un caso, la primera vez que fue al teatro dijo que quería estar en el teatro, que lo suyo era el teatro y no iba a salir de allí, y hoy a los 80 y muchos años también, lo suyo es el teatro. Gente que descubrió que lo suyo era el derecho,
la pintura, la historia medieval. El otro día oí unas cosas de una historiadora que cuenta cómo ella a los 13 años dijo, yo quiero dedicarme a eso. El curador de lenguas asirias, el señor Finkelstein del Museo Británico, que a los 12 años estaba enamorado de las lenguas antiguas y no quería otra cosa que lenguas antiguas, o los que quieren hacer biología, o los que quieren hacer comercio y comprar y vender cosas, o los que quieren poner una empresa de cerveza, lo que sea, que a una edad relativamente temprana saben exactamente a qué quieren dedicarse. Y luego, bueno, ya viene si tienes la capacidad, si pones el esfuerzo y si tienes suerte. Y a mí nunca me pasó. Me gustan muchísimas cosas, pero ninguna como para dedicarme a ella. Salvo esta, fíjense, curiosamente. Salvo la comunicación, que la descubrí tardíamente, pero que nunca la asumí tampoco como voy a poner a estudiar periodismo, voy a poner a estudiar esto. No, me gustaba la actuación, actué mucho, teatro y televisión. Me gustaba escribir, y escribí mucho, escribí 3 novelas y más de 100 cuentos que andan por ahí en el mundo, ¿no? Por cierto, mi cuento del que se filmó para Cuentos para Solitarios con guión mío allá en los años 90, finalmente ahora está en YouTube. Búsquenlo, El libro de García. Bueno, me interesaba el arte, pero no tanto como para estudiar pintura, me interesaba muchísimo la música, pero después de un tiempo estar en bandas, veía yo amigos míos que estaban, o no amigos, gente que conocía yo, que todas las noches tocaba lo mismo, a veces en 2 o 3 lugares, cuando andaban en las peñas folclóricas en México para ganarse la vida, tenías que tocar en una, tomar el coche, irte a otra y cantar exactamente lo mismo, y luego irte a la tercera. Y al día siguiente volvías a empezar y cantabas exactamente las mismas canciones, todas las noches, 3 veces. Le pasó a Chava Flores, que lo conocí. Y yo veía grupos que ya, cuando yo tenía, no sé, 20 años, pues había grupos que vivían ya de sus grandes éxitos, ¿no? Si estos van a estar tocando lo mismo cuando tengan 70 años, y algunos los están tocando. Hombre, muy bien, si a alguien le gusta y le apasiona. Yo no me veía tocando la misma canción demasiadas veces. Me gustaba más escribir las canciones, pero bueno, cuando escribes canciones necesitas quien las toque. Y una vez que mi última banda se deshizo, pues no se deshizo, me vine yo a España y dejé de ser el guitarrista de la banda, pues ya no tengo ni quien musicalice mis canciones, ni mucho menos quien las interprete. Entonces, ¿qué más? Me gustó mucho patinar sobre hielo, pero no me voy a dedicar a patinar sobre hielo. Y así sucesivamente. Mi vida ha sido una vida de miedo a aburrirme, porque empiezo a hacer algo que me gusta y después de un tiempo dices, yo otra vez lo mismo, otra vez arroz. Pues no. Y por eso el periodismo me gusta, porque trato cosas distintas constantemente. La traducción me gusta porque abordo cosas distintas constantemente. Un día estoy haciendo algo de un manual de empleados, otro día estoy haciendo una dobladora de lámina para fábricas de electrodomésticos. Es un aparato que le das una hoja de lámina y la dobla. Carretillas elevadoras, construcción, medicina, etc. Aprendo cosas y mientras esté aprendiendo cosas, pues no me aburro. El periodismo, contar historias, como lo hago aquí, contar cosas, y la traducción son las cosas en las que más o menos me he quedado, pero no porque tuviera yo claro que eso me iba a dedicar, sino porque son las cosas que me gusta hacer y que no me aburren. Pero todavía pillo la guitarra y canto, toco, pero no me veía yo tocando la guitarra toda la vida. Y así sucesivamente. Me extraña que haya gente que tenga tan clara su vocación desde edad tan temprana, y me da un poco de envidia, ¿no? Porque todos los esfuerzos que le he dedicado a picar en distintos lugares y hacer distintas cosas, ser productor audiovisual, ser fotógrafo, wow, la fotografía me encantó y estuve muchísimos años, estuve 20 años haciendo fotografías hasta que dije, ya no tengo más que fotografía, ya. Y dejé de hacer, no dejé, pero dejé el estudio, dejé de dedicarme a buscar modelos y a hacer el tipo de fotografía de retrato femenino que hacía yo. Me aburrió la fotografía, me aburren las cosas, me aburre lo repetitivo. No sé, quizás es un error mío, pero porque a veces sí me da envidia, ¿no? Gente que veo yo
a mi edad, que lo tuvo clarísimo toda la vida y lo está haciendo desde que éramos pequeñitos, y yo que he estado tocando todos los palos y picando en todas las platos de comida. Cocina me gusta mucho también, soy bueno. Mi salsa de queso se las recomiendo enormemente, pero no sé si me debería dar envidia o no. Dicho lo cual, ¿qué me dicen? ¿Qué opinas de los constantes paros en planteles de bachillerato de la UNAM debido al aumento de la violencia dentro y fuera de estos? A ver, yo la violencia la recuerdo de siempre, también. No sé en qué nivel está ahora, me imagino que muy superior. Cuando yo era profesor en el CCH Naucalpan, me tocaron actos de violencia heavy, donde yo una vez me fui a meter porque le estaban dando una paliza a un chaval. Y yo que tenía el pelo largo y parecía más estudiante que profesor, pues más o menos logré allí calmar las cosas. Cuando entré a estudiar psicología en la Escuela Nacional de Estudios Profesionales de Iztacala, que me tocó inaugurar en mi primer año de psicología, no llevábamos 3 meses ahí cuando hubo un problema. Un chico le disparó a otro y el chico murió, ¿no? El alumno murió. Y yo vi huir estábamos afuera de nuestro salón, oyes el disparo, te asomas, ves que hay un chico tirado, vas para el otro lado del edificio y ves que hay un tipo que va corriendo al estacionamiento a llevarse su coche y a desaparecer para siempre. Nunca supe qué pasó, pero como en Iztacala era de Ciencias de la Salud, el director de medicina, me acuerdo, fue a atender al chico que había recibido el tiro. Recuerdo que había violencia siempre, sobre todo en los SHs, pero también en la universidad. No sé cómo esté ahora, pero evidentemente alguien debería combatirlo y no creo que nadie lo esté haciendo. Hay movilidad social para un inmigrante. Una persona que vive en Estados Unidos viajó a España y dice que Honduras está mejor que España. Obviamente no es así, no sé en qué mundo vive ella. Yo tampoco, pero si la gente quiere estar... Hay gente en todo el mundo, así que hay gente que está a gusto en diversas condiciones. Comparto el playlist de música que escucha, sí, pero como tendría que hacerlo ¿cómo se llama? Con enlaces, no sé cómo poner enlaces aquí, tendría que empezar a hacer códigos QR y demás, y eso me va a tomar tiempo. Pero bueno, podemos hablar de algunas de mis piezas musicales, pero la semana pasada hablé de algunas, y entonces pues aprovecho para hablar de otras, porque mucha gente creyó que esas son mis 10 canciones favoritas de toda la historia. No, hombre, no, ni mucho menos. Puedo hacer una lista de la música en español que me gusta, una lista del blues que me gusta, y listas largas. Porque también la música me aburre. O sea, te lo pongo así. Yo no estoy para oír la música de los años 70, la oigo con mucho gusto, fue la música de mi adolescencia, de mi juventud, pero yo estoy más interesado en lo que están haciendo grupos ahora, y grupos de gente que tiene a veces ni siquiera los 20 años. Un grupo que se solía llamar Burn the Jukebox y que ahora se llama American... Ay, madre mía, se los digo mañana. Que suenan muy bien. Otro grupo que tiene una cantante maravillosa que es Platinum Moon y que dicen somos un grupo de rock favorito de tus papás, y es que es cierto en gran medida por el tipo de rock que hacen. Oigo la música que se hace hoy, pero esto son cosas antiguas que siempre me han gustado y que les recomiendo. El primero es Pride of Man, una muy sesuda y introspectiva canción de Quicksilver, que creo que cuando la hizo todavía se llamaba Quicksilver Messenger Service, y cómo el orgullo del hombre queda roto en el polvo una y otra vez. Me gusta muchísimo. Sympathy for the Devil le va a dar pie a que les cuente yo qué quiere decir la canción, porque me volví a encontrar con gente que es que los Rolling Stones adoran al demonio. No. Vamos a hablar de esto. Piano Man me gusta muchísimo, entre otras cosas, porque yo durante un tiempo, a los 30 años de edad, iba mucho a un piano bar que un escritor chileno, no me acuerdo de su nombre, usó como escenario para una novela a la que le puso precisamente Piano Bar de Solitarios. Era muy, muy bonito. Era en la colonia Cuauhtémoc, me parece,
Era el piano bar de un hotel. Esto es básico. Y allí tocaba el profe Javier, que tenía un piano vertical. Pero el piano vertical estaba adosado a una mesa en forma de cola de piano, como si fuera un piano de cola. Y allí, en el piano de cola, nos sentábamos, en la mesa en forma de piano de cola, nos sentábamos una serie de personas que generalmente íbamos solos. De ahí que, me acuerdo quién fue. Piano bar de solitarios, Poli Delano. Poli Delano, un escritor chileno exiliado en México por la dictadura feroz de Pinochet, escribió Piano bar de solitarios. Y yo iba mucho ahí a tomar un par de copas en la época en que bebía, todavía. Y era genial, porque cuando yo entraba y me veía el profe Javier, la siguiente canción que tocaba era el jibarito, porque yo siempre cantaba el jibarito. Me sé un montón más, pero yo cantaba el jibarito. Y al profe Javier le daban dinero, tenía un vaso donde se le metía dinero y le pagaban las copas. Muy al estilo de lo que canta Billy Joel en Piano Man, que fue absolutamente destrozada con la mala traducción, pseudoadaptación que desafortunadamente le hizo Ana Belén, que por lo demás me parece una gran cantante, pero que mató Piano Man, lo destrozó, lo hizo algo bobo, lo hizo algo evidente, lo hizo algo de lugar común memo. St. James Infirmary es una canción viejísima, tiene 1000 versiones, yo tengo la mía, y es la historia de un tipo que les cuenta en el bar, en el viejo bar en el bar del viejo Joe, que fue a ver a su amada en la enfermería de St. James, donde estaba muerta. Y luego habla él, que es un jugador, es un apostador, de cómo quiere que lo entierren. Entonces tiene cosas como: quiero que 6 apostadores lleven mi ataúd y quiero que traigan una banda de jazz simplemente para hacer ruido cuando me vayan a enterrar. Y pónganme en la cadena del chaleco, imagínense de cuándo es esta canción, una moneda de $20 de oro para que Dios sepa que salí a mano en la apuesta. Es preciosa, es dolorosísima. Yo lloro cuando la canto, pero me encanta, y es de las que me encanta cantar también. Castillos en el viento me parece una de las mejores de Jaime López, por supuesto. Yo soy como él, alguien que pese a que pasan los años, sigo haciéndome Castillos en el viento. Blues Run the Game de Jackson Frank es un cantautor que debió de haber tenido mucho mejor suerte de la que tuvo, pero no la tuvo. Esta canción llegó a ser cantada incluso por Simon y Garfunkel. Hizo un disco, finalmente murió muy joven y nunca tuvo el desarrollo que tenía, pero la canción es maravillosa, y es que a donde quiera que ha ido en el mundo y recorre el mundo, como en otra canción aquí, siempre el blues, la tristeza es la que lleva, la que se encarga del juego. We're Not Gonna Take It es uno de los himnos grandiosos del rock de Twisted Sister, que siempre me gustó, pues una canción rebelde. ¿Sabes qué? No lo vamos a aceptar, estamos hartos de lo tuyo, y si ese es lo tuyo me parece poca cosa. Que era una forma de rebeldía muy, muy adecuada, pero luego con los años, el cantante de Twisted Sister hizo una versión solo con piano. El mismo cantante de Twisted Sister que laminó al Senado estadounidense cuando se hicieron las audiencias porque el rock podría el cerebro a los niños, y estas audiencias se llevaba gente con el cerebro podrido, como la esposa de Al Gore, Tipper Gore. El cantante hizo esta versión, está cantada en un desierto, solo con piano, por el cáncer de útero, o el cáncer de mama, no es un cáncer femenino. Y fue una versión estremecedora, me encanta. Sultans of Swing es una canción que cada vez quiero más, de Mark Knopfler, escrita por Mark Knopfler, interpretada por todo Dire Straits, sobre todo porque me recuerda a músicos como el profe Javier, o como había un baterista, me caía muy bien, un baterista de jazz mexicano que le decían El Tigre, gente que yo conocí que nunca tuvo éxito musical, pero que quería la música y hacía música todos los días.
en cualquier bar de mierda donde les pagaran con cervezas. A mí me llegaron a pagar con cervezas en las peñas. O cuando no me pagaban con cervezas, pues me iban poniendo en la cuenta cuántas cervezas me bebí contra mi sueldo y al final salía yo debiendo. Pero Sultans of Swing me habla mucho de esa gente, ¿no? De la gente que hace música porque no le queda de otra, aunque el éxito nunca lo vayan a tener, cosa que también decía, por cierto, Carlos Arellano en una de sus canciones. Roll the Bones es la canción con la que yo conocí a Rush, que es una canción donde responde la pregunta fundamental: ¿por qué pasan las cosas? Porque pasan. No hay necesidad de que tenga una causa todo aquello que los religionistas le quieren atribuir una causa. Y finalmente Dublin Blues, que es un blues de Clark, sí, de Clark, magnífico, que también tiene momentos de me gustaría estar en el bar de ¿cómo se llama? En el Chili's, no me acuerdo qué bar, tomando margaritas, y sin embargo estoy en Dublín. Y está recordando a una chica que lo dejó y a la que amó, igual viendo la Mona Lisa que en las escaleras españolas en Roma, y hace un recorrido por el mundo de esos lugares donde estuvo con quien ya no está. Me parece uno de los blueses más bonitos del mundo. Y ya que conté eso, de veras vamos a hacer lo de Simpatía por el Diablo, porque no, esto no es así. Esto es Simpatía por el Diablo. Cuando salió la canción Sympathy for the Devil, Simpatía por el Diablo, en 1969, lo primero que se dijo es que los Rolling Stones estaban adorando al diablo. Y eran unos tipos satánicos. Bueno, al rock and roll siempre se le ha dicho que es satánico. De allí esa broma. Es una broma, por cierto, escrita por Larkin Poe, este dueto de hermanas maravilloso que yo sigo muchísimo. Esa música del diablo a la que llamas rock and roll. Le decía una música del diablo. Pero como yo sabía inglés, la oía y decía, pues que la gente no se da cuenta de qué está diciendo Mick Jagger. La canción es de Mick Jagger, música y letra. La adaptación a una cosa más bien rítmica, estilo samba brasileña, es de Keith Richards. Y viene de que yo estaba leyendo a Baudelaire y una novela en concreto, no me acuerdo cuál, Mick Jagger. Entonces la canción dice, arriba en rojo está en inglés, no se las voy a leer en inglés, pero lo que dice en español: permíteme presentarme. Soy un hombre de fortuna y buen gusto. Esto lo dice él, no es que tú estés diciendo que sea de buen gusto. He estado por aquí muchos años. Le robé el alma y la fe a muchos hombres. Estuve por ahí cuando Jesucristo tuvo su momento de duda y dolor. Me aseguré de que Pilatos se lavara las manos y sellara su destino. Es decir, el diablo participa en la muerte de Jesucristo. Encantado de conocerte, espero que adivines mi nombre. Es el coro que se repite con pequeñas variaciones a lo largo de toda la canción. Pero lo que te intriga es de qué trata mi juego, la naturaleza de mi juego. Pero luego canta: me quedé por ahí en San Petersburgo cuando vi que era la hora de un cambio. La hora del cambio está refiriéndose, por supuesto, a la Revolución Soviética. Maté al zar y a sus ministros. Anastasia gritó en vano. Quienes matan el zar y su familia son asesinados bastante después del fin de la revolución y son asesinados por órdenes de Lenin. Y hubo una historia siempre que, bueno, con los años obviamente se supo que era falsa, pero una mujer apareció por allí en los años 20 diciendo que era Anastasia, la hija del zar. Y que ella había sobrevivido y se había escapado con ayuda de uno de los asesinos, de los revolucionarios bolcheviques que habían matado a toda la familia, y que había escapado y vivió toda la vida de ese cuento. Con los años se supo que era una mujer polaca que se dedicó a embaucar a todo Dios, y cuando cayó la Unión Soviética finalmente se encontraron los restos de toda la familia del zar, ¿no?
Entonces aquí se adelantaba Mick Jagger diciendo: Anastasia no es esta mujer, sino Anastasia gritó en vano: fui en un tanque, tuve el rango de general cuando la guerra relámpago, el Blitzkrieg, rugió y los cuerpos apestaban. Y cuidado, estos británicos que nacieron en los años 40 tienen muy presente la Blitzkrieg y la batalla de Inglaterra que se peleó en 1940 y que destruyó medio Londres y buena parte del resto del Reino Unido. Observé jubiloso mientras sus reyes y reinas luchaban 10 décadas por los dioses que crearon. Y aquí se refiere a la guerra de los 100 años en el Reino Unido. Y luego se pasa al otro lado del charco y dice: grité, ¿quién mató a los Kennedy? Cuando después de todo fuimos tú y yo. Si el juego de que tú eres víctima tanto como eres culpable a veces. Déjame presentarme, por favor. Soy un hombre rico y de buen gusto. Y tendí trampas a los trovadores a que son asesinados antes de llegar a Bombay. Y esto se refiere a los hippies que iban buscando la iluminación a la India, y muchos de los cuales caían en manos de gente con pocos escrúpulos y mucha capacidad delictiva. Pero también se refería a los Beatles, que fueron precisamente a buscar la iluminación en la India con el Maharishi Mahesh Yogi. Y esto es lo que el diablo hace, extenderle esas trampas a esos trovadores que son asesinados antes de llegar a Bombay. Y así como todo policía es un criminal y todos los pecadores son santos, como cara es cruz, llámame Lucifer, porque necesito algo de control. Y al terminar dice: así que si me encuentras, no están expresando los Rolling Stones jamás simpatía por el diablo, sino está hablando el diablo. Así que si me encuentras, ten un poco de cortesía, ten un poco de compasión y un poco de buen gusto. Usa toda tu bien aprendida cortesía o haré que se pierda tu alma. Puedes adivinar mi nombre, dímelo, nena. ¿Cuál es mi nombre? Te lo digo una vez, tú tienes la culpa. Y lo repite N,000 veces en el fin de la canción. De estas letras llegar a la conclusión de que estás adorando al diablo, a mí me parece de las cosas más absurdas que oí en el rock antes de que empezaran a poner los discos al revés. Si conocen a alguien que crea que lo de sus satánicas majestades es algo más que un asunto mercadotécnico, alguien que crea que simpatía por el diablo es una canción que expresa simpatía por el diablo, les dejo este segmento, se los enseñan, por favor. Desde Magastán se está creando una red de centros de detención, concentración, creo yo. Ya dije yo que son centros de concentración, efectivamente. No creo que vaya a ser exclusivo para indocumentados, yo tampoco. Creo que es el principio, así se va. Y en los comentarios de hoy, fíjate que hablamos algo al respecto. La diputada Antares ignoró totalmente el escándalo por sus declaraciones y se limitó a acompañar en un evento al eterno líder sindical minero y millonario Napoleón Gómez Urrutia, un trozo de basura humana, un despojo que se llevó 50 millones de los trabajadores mineros. Se los robó y Morena lo perdonó. Él heredó el Sindicato de Mineros Metalúrgicos y Similares, y algún otro nombre tiene el sindicato. No me acuerdo y no sabía que iba a hablar hoy de Napoleón Gómez Urrutia. Pues Napoleón Gómez Urrutia heredó el sindicato de su padre. Ellos eran los clásicos que se llamaban líderes charros, que actuaban como si el sindicato fuera su caballo y ellos hacían que hiciera el caballo los trucos que deseaba el señor presidente del PRI, por supuesto, en aquellos años. Napoleón Gómez Urrutia huyó de México, perseguido por el robo a los trabajadores mineros. Ustedes saben que yo tengo una debilidad especial por los mineros y los pescadores, porque siguen siendo los que salen de casa en la mañana y no saben si van a volver en la noche. Son dos de los trabajos más peligrosos que hay. Y todavía aquí hace poco hubo un desastre minero aquí en Asturias y hace poco hubo un desastre pesquero en Galicia. Se pierden vidas. Napoleón Gómez Urrutia fue personaje en un libro que escribió un miembro de Morena, asesor cercano de Claudia Sheinbaum, donde denunciaba
y exhibía la bajeza moral de este hombre capaz de robarles a los trabajadores del sindicato. Y luego cuando Morena lo perdonó y se lo trajo para que fuera senador, se le olvidó. Saludos desde Estonia. Me dicen que es preciosa. Me vas diciendo. ¿Qué opinas de la salud crítica de Margarita Simonian? ¿Ves a alguien peor después de ella? Sí, hay muchos. Toda la tropa que son los tertulianos de Vladimir Soloviov, cualquiera puede entrar, pero no sabía que Margarita Simonian estaba enferma. Bueno. Podríamos llenar un carrito en el súper cada una cuenta de Elon como mucho. No sé si con $100 te alcance, ¿no? ¿Por qué Mao es más recordado positivamente que Deng Xiaoping? Porque encabezó la revolución, encabezó la guerra civil y logró el triunfo de los comunistas en contra de los republicanos de Chiang Kai-shek, que luego se convirtió además en un dictador horroroso en Taiwán. La derecha omite mencionar convenientemente todas las dictaduras de derecha que existieron. Me obligas a ir a otra cosa que iba yo a decir hoy. Y que existen hasta hoy en día, dice Chirchar 007, repito, la derecha omite mencionar convenientemente todas las dictaduras de derecha que existieron y que existen hasta hoy en día. Déjame ver dónde tengo esto para poderlo comentar. Sí, es después de Milei Sánchez y después de esto. Esto es mi teleprompter que muevo con este pie. Aquí todo lo hago yo, no lo olviden. Y ciertamente a veces no se nota que lo estoy haciendo yo todo. Bueno, estoy llegando a... No, esto es la guerra contra las pantallas. ¿Dónde lo tengo? Bueno, y es que es relevante que lo tenga por lo que viene a continuación. Miren, está todo al revés aquí. Un segundo. Vamos a cambiar el letrero. No le llamen extrema derecha. Bueno, ahora hace unos días se supo que Pedro Quiñonero, quien había sido corresponsal en París del diario ABC desde 1983, es el decano de los corresponsales en París y el decano de los corresponsales en un país determinado, goza del respeto y el reconocimiento de todos los demás corresponsales porque consideran que es el que más sabe de ese país, es el que lleva más años allí cubriendo los acontecimientos de interés para la sección internacional de su medio. Pero decíamos pues, Juan Pedro Quiñonero, que había sido corresponsal del ABC en París desde 1983, fue despedido del diario por haber escrito el libro de la Europa de las libertades a la Europa de las extremas derechas. ABC es un periódico de derecha, siempre fue un periódico de derecha. Nunca fue de extrema derecha, hasta ahora. Y entonces, cuando escribió su libro de la Europa de las libertades a la Europa de las extremas derechas, a Quiñonero se le hizo fácil decirle al actual director del ABC, me presentas mi libro. Y el otro, que se considera, por lo visto a sí mismo, de las extremas derechas, dijo que no. Y luego el periódico ABC español, yo estuve en esa casa que es la de Vocento, pero yo escribía sobre ciencia en El Correo. ABC le ordenó a sus redactores de Internacional, a todos los redactores de Internacional, que evitaran el uso de la expresión extrema derecha y que la sustituyeran por algo más suave como derecha dura. Piense usted, si los que han puesto el grito en el cielo ante la idea de que el gobierno del PSOE quiere legislar contra la mentira, el odio y la incitación a la violencia en las redes,
esas personas que los socialistas quieren la censura, si han dicho algo, perdón, si han dicho algo para defender la libertad de expresión de Quiñonero, o le han exigido al director del ABC, Julián Quirós, la reinstalación del periodista. Esos que dices, oye, es que no se debe difundir desinformación, falsedades y mentiras que sobre todo promueven el odio y invitan a la violencia. ¡Oh, censor, maldito, enemigo de la libertad de expresión! Oye, mira, la libertad de expresión nunca incluyó ni la libertad de mentir, ni la libertad de amenazar, ni la libertad de convocar a la violencia, que es lo que hace la ultraderecha, la derecha extrema en este país. Y que evitar que mienta y que promueva la violencia y que promueva el odio no es ir en contra de la libre expresión, es ir a favor de una utilización racional de la libre expresión. Los que dijeron eso no están diciéndole al ABC que reinstale a Quiñonero, ni están, por supuesto, diciendo que debe tenerse permiso en el ABC de usar la expresión extrema derecha cuando habla uno de la extrema derecha. Son los que hablan de libertad, pero no la libertad para todos, sino la libertad de ellos hasta llegar al libre delito, a la libre mentira y al libre engaño. Después de esto, la presidencia extremeña en funciones, María Guardiola, candidata del Partido Popular a ser investida nuevamente como presidenta extremeña, en 2023 denostaba a Vox por machista, por antiinmigrantes y LGTB-fóbico. Luego gobernó con ellas y ahora, en 2026, en febrero de 2026, la señora Guardiola ha llegado a negar que el partido de Santiago Abascal sea de extrema derecha, cuando es un partido claramente de extrema derecha. Es un partido el que yo he argumentado aquí con argumentos sólidos, no con furia y vísceras, que es un partido nazi. Finalmente, ante la reacción que despiertan los actos cada vez más violentos y ofensivos de una derecha envalentonada, se están multiplicando los esfuerzos, como mencionaba alguien, en las redes por afirmar que la extrema derecha fascista y nazi en realidad es de izquierda, con argumentos tan espectaculares como el nombre del Partido Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes, el NSDAP, desconociendo la historia y motivos por los que el Partido de los Trabajadores Alemanes, Partido Nacional de los Trabajadores Alemanes, adoptó contra la opinión de Hitler el nombre de socialista para atraer a los trabajadores que por entonces estaban siempre o con el Partido Socialista Alemán o con el Partido Comunista Alemán. Esperaban así atraer trabajadores y así se dijo en la convención del partido donde se autorizó el cambio de nombre, insisto, por iniciativa de Anton Drexler, pero en contra de la opinión de Hitler, que luego pues, hizo discursos donde ahí parecía que era socialista, pero jamás tocó a las empresas a las que enriqueció. También olvidando los discursos de la jerarquía nazi contra el socialismo y el comunismo, por no mencionar la persecución contra ellos, que fue uno de sus pilares. Los primeros perseguidos y encarcelados en los campos de concentración fueron socialistas y comunistas. O en palabras de Mussolini, los socialistas preguntan cuál es nuestro programa. Nuestro programa es aplastar las cabezas de los socialistas. Eso decía Mussolini. Pues que Mussolini había estado en el Partido Comunista, el Partido Socialista, no me acuerdo cuál de los dos, y lo habían echado por negar la igualdad entre los seres humanos, los odiaba especialmente y los persiguió especialmente, como todos los nazis persiguen a los socialistas, incluidos los de Desocupa hoy en día aquí en España, los de Núcleo Nacional. Todo esto no es casual, me parece. La extrema derecha quiere blanquearse para hacerse más aceptable a ojos de los votantes. Quiere ocultar su ideología con propaganda política que es más atractiva a los votantes de lo que sería decir abiertamente cuáles son sus intenciones trumpistas. Es muy curioso. En España, las últimas encuestas dicen que los españoles rechazamos enormemente a Donald Trump, que estamos en contra de Donald Trump y todo lo que se le acerque y todo lo que tenga un tufillo a Donald Trump. Sin embargo, Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid,
no solo habla maravillas de Donald Trump, sino que le va a dar una medalla de la Comunidad de Madrid. Ya saben que a Donald Trump le encanta que le den medallas y que le pongan su nombre a cosas. Acaba de decir que no suelta unos millones para arreglar unas carreteras y no le pone su nombre a la carretera y a una estación de trenes. Y yo creo que la obligación que tenemos los españoles es decir, señalar con claridad que tanto el PP como Vox, como Feijóo, como Ayuso, como toda esta gente son trumpistas. Son excrescencias de Donald Trump que alguna vez fueron distintos, pero hoy no son las excrescencias de Donald Trump y votar por ellos es votar por el proyecto de Donald Trump para Europa. La extrema derecha quiere blanquearse, quiere que no le llamen extrema derecha, quiere que le llamen simple y sencillamente una derecha dura, una derecha exigente, una derecha firme, sólida. ¿Cuándo son nazis? Y nunca hay que dejar de decirlo. Yo no entiendo a Morena, se llama de izquierda, pero le importa más mantener un discurso de verdad que verdaderamente hacer lo que la gente necesita. Claro, pero es que no es de izquierda. De izquierda es quien hace cosas de izquierda. Quien no hace cosas de izquierda, aunque se llame de izquierda, no lo es. Como el Partido Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes, el partido nazi, del mismo modo en que demócrata es aquel que respeta la democracia y fomenta la democracia, y la República Popular Democrática de Corea no es democrática aunque tenga el nombre. Es así de sencillo. No sé, Memillo Robledo, ¿qué es el ergotismo? Ergotista, no sé, el ergotismo es la enfermedad por consumo de trigo contaminado con un hongo ergot que provoca alucinaciones. Es lo que yo sabía nada más. Gracias por las cosas bonitas que me dice el Gelvita Minino. ¿Has visto los sketches de Broso y Loret? Sí, alguno he visto. Yo sobre todo he llegado a ver a Broso solo, pero sí, me parece bien. Ponle subtítulos al español para la gente sorda. No le puedo poner subtítulos aquí porque estoy improvisando todo lo que digo, salvo cosas que tengo escritas y más o menos, o notas que tengo en el teleprompter. Pero no, los subtítulos están, cuando esto se termine y lo puedas ver en YouTube yendo a los videos en vivo, tiene subtítulos en español. Tiene subtítulos en español. Dice José Antonio Fragoso Bailón que va a buscar el libro de García en YouTube. Muy bien. ¿Es posible que existan polímatas hoy en día con el desarrollo y especialización de todas las disciplinas? No, porque el conocimiento se ha desarrollado muchísimo. Antes era muy fácil porque había poco que saber. Tu opinión sobre lo de Marx Arriaga, no tengo mucha opinión. Es un tipo que siempre me ha parecido muy desagradable y más desagradable me pareció que en el momento en que su partido le dice que tiene que hacer tal cosa, entonces se va en contra del partido. Todos son de derecha menos yo. ¿Cómo hacer muchas cosas y no caer en la multitarea que promocionan los coaches de la autoayuda? Dice Fabicol 2000. Yo no sé que promuevan eso los coaches de la autoayuda. Yo creo que se pueden hacer un par de cosas a la vez, pero no multitareas, no. Nuestro cerebro se ha evolucionado para concentrarse en su tarea. Grata sorpresa que haya sido profe del CCH Naucalpan. Mi hijo menor estudia actualmente en el CCH Vallejo. Y pese a todo lo que se dice de esas escuelas, está muy orgulloso de pertenecer a ellas. No está bien. Yo daba clases de música. Daba clases de música folclórica y canto nuevo, guitarra, cuatro, charango, este tipo de ondas. Y yo pertenecía a un departamento que tenía un nombre que no cabía en la puerta porque era un cubículo de 3 metros por 1,5 metros, pero era la Dirección General de Promoción y Difusión Cultural de la Unidad Académica del Bachillerato del Colegio de Ciencias y Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México. Nunca lo olvidaré. Qué aburrida la lista. Aguante Traveling Wilburys. Me gustan mucho. Soy fan de los Traveling Wilburys. Y también sus canciones están en mi lista de mis 2,000 canciones favoritas que poco a poco iré dando. He dado 20, tranquilo.
Escucha Tool, no me gusta. Así de fácil. Teresilla, eras profe del CCH de Naucalpan, sí, pero de lo que ya te dije, estudié allí, me hubiera encantado tenerte de maestro. No sé, yo era muy raro como profe. Lamentablemente la violencia en los planteles de bachillerato de la UNAM ha escalado, aunado a lo que ya se padeció desde siempre, agrégale desapariciones, asaltos y hasta homicidios. Como te digo, yo viví un homicidio en los primeros meses en la Escuela Nacional de Estudios Profesionales de Iztacala. ¿Qué opinión le merece la obra de Cricri? De las mejores que hay, de las mejores posibles opiniones que pueda yo tener respecto de alguien. Me parece un hombre con una capacidad musical extraordinaria, que tocó todos los géneros que le dio la gana y todos ellos con eficacia, con buen hacer, con conocimiento de causa. Igual te hacía un country estadounidense, que un tango, que se llama blues, una ranchera, boleros, lo hacía todo. Y era un hombre que se entregó a su trabajo de hacer una música para los niños. A mí me tocó como niño y siempre estaba enamorado de sus canciones. Y sus canciones me enseñaron cosas. Sus canciones me enseñaron a ser antirracista. La negrita Cucurumbé, que se fue a bañar al mar para ver si las blancas olas su carita podían blanquear. Y le dice, pero válgame, señor, que no me acuerdo de qué va usted. Si así negra está bonita, negrita Cucurumbé. Hombre, ya, sí, las chicas negras son bonitas, no les afecta el color de la piel. Como ustedes saben, tengo una sobrina negra, que me hace pensar en la negrita Cucurumbé. Me enseñó un montón de cosas, ¿no? La muñeca fea. Era una música de una inteligencia enorme que tuvo, que creo que luego se dedicó a la astronomía. Así que, soy gran fan de Cricri y lamento que no se le conozca en la actualidad. Quizás fue producto de una época, pero para mí tiene un enorme valor. Charles Montoya, 7846, me entristece mucho que por más que busco en las redes sociales un espacio donde se promueve el pensamiento crítico y el pensamiento de izquierda, solo me encuentro con fachos o pseudoizquierda boba. Espero que aquí no, Espero que aquí no. Y me preocupa mucho eso. Si este es el único espacio donde se está hablando como estoy hablando yo, me preocupa muchísimo. Espero que no sea cierto, espero que tú estés equivocado, Charles, y lo encuentres. Espero que lo encuentres. ¿Qué opinas del viaje a la India que realizó George Harrison? Bueno, el viaje a la India lo hicieron los 4 Beatles. El primero que se aburrió fue Ringo, que dijo con permiso. Buscaban, mucha gente que tiene éxito y dinero busca un rollo espiritual que a mí me parece un tanto espurio, no sé. A mí me parece un tanto espurio. Me parece quiero que haya algo más allá de la realidad, y la realidad no me satisface, no me llena. Y es esta espiritualidad de la que se aprovechan todos los gurús, ¿no? Que van con la gente que tiene dinero y poder para depredarlos, ofreciéndoles una espiritualidad que me sigue pareciendo falsificada. ¿Qué significa expandir la conciencia? Nada. Nadie te lo puede explicar. ¿Qué significa desarrollarte espiritualmente? Nada. Nadie te lo puede explicar. Es sentir que tienes un enorme hueco en tu interior y ese hueco no se llena con nada. Se puede llenar con la realidad, se llena mirando el mundo de frente y diciendo, mira qué bien, ¿no? No está nada mal esto. Mira, hay perritos, y hay niños, y hay olas, y hay atardeceres. Y hay gente esencialmente buena, aunque haya mucho hijo puta, la gran mayoría no lo son. Y hay cosas asombrosas en las profundidades del mar y en lo alto de los cielos, ¿no? Estoy pensando en este tipo de
fenómenos eléctricos que se descubrieron apenas hace 20 años, que antes la gente creía que eran ovnis. Los sprites y otros, no me acuerdo los nombres de todos. El Red Jet. Entonces, cuando te enseñan que la realidad no es suficiente, no lo vas a llenar con nada. Cuando te enseñan que el universo es lo suficientemente maravilloso y la vida es lo suficientemente asombrosa como para poderte empapar de ella todo el tiempo y no todavía entenderla, cuando te enseñan a asombrarte por los hechos y no por las fantasías, y si te vas a fascinar por las fantasías, fascínate por la creación fantástica, por el cine, por la televisión, por la literatura, por la pintura, por aquello que es la fantasía convertida en emoción, no la fantasía de expandir tu conciencia, ¿no? Al enseñarle a la gente que la realidad no basta, le creas un agujero que no puede llenar con nada y que acaba siendo depredada por la peor gente. Faubi 9265, pones puras bandas piteras, Rollings, Beatles. Debería subir el nivel de esa época. Seguro que sí. Subir del nivel de los Beatles. Toda la música que oyes es imposible sin los Beatles. China busca ser potencia hegemónica, al parecer sí. La hegemonía económica es el objetivo esencial de Xi Jinping, concretamente. No tengo idea porque Ayuso ganó en Madrid. La película Sinners no la he visto. Bueno, vaya, no me va a dar tiempo de hacer lo que más quería yo hacer hoy, creo. Pero sí me va a dar tiempo de hacer una cosa que no encuentro ahora. Madre mía, estoy como estoy. Estamos mal de la cabeza por aquí. Pero, a ver, ¿cómo se llama esa esperanza? A ver, voy a abreviar lo más que pueda. Hay una guerra contra las pantallas. Miren, yo soy un hombre mayor. No debo haber tenido 69 años y probablemente ya tenía los 70. Un día que una señora me riñó en el autobús. Estaba yo con mi teléfono leyendo un libro. Que igual podía estar viendo Instagram o TikTok, o sobre todo Instagram veo mucho, o reels de shorts de YouTube. Estaba yo ahí, una señora. ¿Cómo es posible que usted a su edad también esté con el teléfono? No, pues la señora mayor no me reñía así desde que tenía yo 17 años, ¿no? ¿Qué teléfono? Si eso que tiene usted ahí es el teléfono. Si no, señora, es un libro. Es un libro que estoy leyendo. A usted le preocupa el teléfono, no el contenido. Bueno. Esta bronca la he tenido con muchas personas, con sus hijos. ¡Uy, es que los niños tienen demasiado tiempo de pantallas! Hay que reducirles el tiempo de pantalla. Y la pantalla pues, es un objeto tecnológico en el cual se proyectan imágenes de todo tipo, incluidas letras. Ustedes me están viendo en una pantalla, ¿no? Que en sí no tiene nada de malo. El otro día alguien decía, no, hay que deje las pantallas 2 horas antes de dormirse y lea un libro. Entonces le dije, es que yo leo en el iPad. Entonces, ¿qué hago? Pues estoy leyendo un libro en el iPad. Todas las noches me leo 3-4 páginas. ¿Cómo le hago? Me miraba con ganas de matarme. Mira. No hay ninguna base científica para quitarle las pantallas a nadie, ni antes de los 16 años, ni nunca. Jamás. La narrativa actual es el tiempo de pantalla es malo.
estar en línea es malo. Y estuve viendo lo que decía Pete Etchells, profesor de Psicología y Comunicación de la Ciencia en la Universidad de Bath Spa. Y esto es un largo podcast, pero Pete decía que concentrarse solamente en los aspectos negativos del tiempo de pantalla deja a la gente sintiéndose sin poder. Sugiere que las pantallas son un problema que nos causan a nosotros. Ignora las experiencias y oportunidades positivas que nos proporcionan. Nuestras vidas en línea no van a desaparecer. Así que tenemos que reconocer los aspectos buenos y malos de una tecnología digital. Pete dijo una cosa muy interesante. Mucho del odio al tiempo de pantalla proviene de un libro escrito por un señor llamado Jonathan Haidt que no tiene estudios al respecto. Y que los 2 o 3 estudios que yo encontré en PubMed han sido criticados ferozmente por otros científicos. Pero este señor está más en la onda de la autoayuda, Jonathan Haidt. Y entonces, como escribe bien y es convincente, es más filosofía que ciencia, pues ha convencido a muchas personas de que las pantallas son un problema gravísimo. Pete ha dicho que la ciencia aún no ha llegado a una conclusión y a menudo depende de cómo se definen el tiempo de pantalla y sus impactos. Entonces, ¿qué es el problema? Es que no queremos que los niños vean porno. Vale, el problema es el emisor del porno. El emisor del porno tiene que encontrar la manera de garantizar que de asegurarse lo más posible de que el que esté accediendo a sus materiales tenga 18 años. No va a impedir que los chicos vean porno. Porque cuando nosotros teníamos 14 años y el porno no venía en pantalla, también teníamos acceso al porno. ¿Sí? Y el que lo niegue está mintiendo. No queremos que vean cuestiones de odio, queremos que vean violencia brutal, ¿vale? ¿Quién está moviendo esa violencia? Y hay que pararlo. Vamos a él. No al niño, ni a la pantalla. ¿Se dan cuenta que hay un emisor, un medio y un receptor? Y estamos atacando al medio y al receptor en vez de atacar al emisor. Las pantallas pueden ser una forma de hacer negocios, pueden ser una forma de trabajar, pueden ser una forma de aprender, pueden ser una forma de divertirse, pueden ser muchísimas cosas muy buenas. Y algunas cosas que también son malas. Pero el trabajar, las interacciones de redes sociales buenas, el entretenimiento, el poder ver, porque yo que veo mucha comedia británica, por decir algo, hombre, es bueno que yo pueda ver la comedia británica, sí, no es malo, me hace bien emocionalmente. Entonces se necesitan mediciones objetivas de qué está haciendo la gente a distintas edades con las pantallas, qué de eso es positivo, qué de eso es negativo y cómo se aborda lo que es negativo y cómo se subraya lo que es positivo. Pero los estudios científicos no están allí para justificar mucho de lo que se está diciendo. Los medios decían, quienes participaron en este podcast, vieron que los medios, la cobertura de medios generalmente amplifica los resultados de investigaciones, sin ver si son sólidas o no, que sugieren que hay impactos negativos. ¿Por qué? Porque los padres quieren salvar a sus hijos del mal, del peligro, del riesgo, de las influencias malignas. Y si tú les dices que hay influencias malignas y les dices está allí en la pantalla, le das una tranquilidad a los padres, le quito la pantalla, he salvado a mi hijo. ¡Oh, qué buen tipo soy! ¡Qué lindo que soy! Es absurdo, los niños se están comunicando entre ellos a través de las redes sociales. A mí alguien me decía, pero es que cuando están en las redes sociales se aíslan los niños, están solitarios. O sea, no, en serio, yo no lo sabía. Porque mi hijo juega con sus amigos a la Play en las noches, cuando los chicos no pueden ir a casa a jugar a la Play, a veces van en las tardes. Pero cuando los chicos no pueden ir a jugar a la Play,
y están 3 o 4 comunicándose, hablando entre ellos, dándose instrucciones y jugando juntos. Yo no veo el aislamiento. Yo veo un trabajo en equipo, yo veo una interacción social. El otro día un chico regañaba al otro y dice: que no me estás dejando aprender el juego, me estás dando mucha lata, no seas pesado. Tienes que dejarme aprender a esta parte del juego que no conozco antes de empezarme a reñir porque no hago lo que debo hacer en el equipo. Dice: oye, pues son interacciones que me parecen de lo más positivas. El problema que tenemos también es que la mayoría de los padres no tienen idea de lo que pasa en las pantallas. Yo tengo una ventaja enorme. Yo empecé a trabajar con computadoras, ordenadores o computadores cuando era muy joven. Tenía yo, ¿qué habrá sido? En 1972. Entonces yo empecé con computadoras que eran dedicadas, que no eran las multiusos como esta, las primeras Mac, las primeras que hizo IBM, la computadora personal, porque pues había computadoras dedicadas para hacer ciertas cosas como espectáculos visuales que yo hacía. Pues yo siempre he estado pegado a la tecnología, pero hay mucha gente de mi edad que no tiene la menor idea y se preocupa y siente que su familia está bajo acoso y los medios le están diciendo que sus hijos están bajo acoso. Dicen que finalmente el The Spectator, que es un periódico británico, informó que el gobierno está haciendo una consultoría sobre si deben o no prohibirse a los niños menores de 16 años acudir a los medios sociales. Pues si tienes 14 años y tus amigos están en Instagram y te comunicas con ellos a través de la mensajería de Instagram, ¿te va a decir que no lo hagas? ¿Qué bien puede hacerte eso? Dicen que, y aquí vuelven a decir lo mismo, como ocurre con muchos movimientos de abstinencia digital, los políticos que promueven este cambio se ven influidos por el libro de Jonathan Haidt, La generación ansiosa. Pero no hay un consenso científico. Muchas personas han empezado a levantar la voz, porque luego cuando tú dices: yo defiendo las pantallas, pero es que estás del lado del enemigo. No es que estés diciendo: no hay la certeza que usted quiere para hacer las cosas que usted quiere. El mismo Pete Etchells, decía yo, de la Universidad de Bath, que está en el Consejo Consultivo de las regulaciones sobre edad mínima de redes sociales de la Comisión de Seguridad Electrónica de Australia, lo ha dicho: no hay consenso. Y él está asesorando al gobierno australiano en lo que deben o no usar. Los gráficos dicen que usa Jonathan Haidt, sus afirmaciones no tienen el control de variables que amerita un estudio científico, como nos pasa en el estudio con niños africanos que pretende hacer el señor Kennedy. Tengan cuidado. Si ustedes saben de gente que quiere controlar el medio y el espectador en lugar del originador, díganselo. Un estudio reciente del Journal of Public Health, de la revista de Salud Pública, examinó a 25,000 jóvenes en el Reino Unido y no encontraron ninguna correlación entre el tiempo que están en los medios, en las redes sociales, y una peor salud mental. Que no se puede usar el smartphone en la escuela, pues estoy de acuerdo, porque no te distraigas. También no nos dejaban usar los audiocassettes, no nos dejaban llevar cómics. Cuando no tenías redes y te aburría el profe, ¿qué hacías? Le metías un cómic en el libro y te ibas bien leyendo el cómic. O eras tonto como yo, que estaba leyendo la Metamorfosis de Kafka, mientras el profe de historia nos aburría de manera horrorosa. Y lo malo es que el profe me preguntó: ¿está más interesante ese libro que mi clase? ¿Y qué creen que respondí? Fui el único que hizo examen de historia ese año. Pues respondí que sí, mucho más interesante Kafka con la Metamorfosis que lo que nos estaba contando sobre el fin de la intervención francesa aquel profe de historia.
Otro estudio adicional británico que quiero mencionar, del año pasado, descubrió que las escuelas que prohíben los teléfonos por completo no tuvieron resultados mejores en los alumnos en términos de aprendizaje, comportamiento, salud mental, que los que sí permiten que se usen en el recreo, por ejemplo, los teléfonos. En los Estados Unidos, a medida que han proliferado las prohibiciones, porque la gente siempre quiere arreglar las cosas prohibiendo, porque es fácil, es inservible en la mayoría de los casos, pero es fácil, las calificaciones estandarizadas de los jóvenes han seguido bajando, aunque no tengan teléfonos, porque son objeto de muchísimos otros elementos que influyen. Sus padres, las drogas, la violencia, el aumento del populismo, la anticiencia, la degradación de las relaciones probablemente entre jóvenes, qué sé yo, profesores a los que les interesa menos o más los alumnos. Hay tantos elementos complejos para matizar esto que centrarte en la pantalla es absurdo. Es absurdo. Florida, que son los que tienen las mayores prohibiciones, el año pasado tuvo los niveles más bajos en 20 años dentro de las calificaciones de las pruebas estandarizadas. Así que díganle a la gente que no está salvando a sus hijos de nada. Ya hubo quien nos quiso salvar de los cómics, quien nos quiso salvar del cine, quien nos quiso salvar del rock, quien nos quiso salvar de un montón de cosas que eran los culpables de los problemas de los jóvenes. Los problemas de los jóvenes no tenían nada que ver con eso. Aunque hubiera padres que se pusieran a poner los discos al revés. Mauricio, hace tiempo usted hizo una lista de creo 10 puntos para identificar a un nazi, lo he estado buscando pero ni lo he encontrado. Sí se hizo extracto de esos puntos para tenerlo como segmento, no lo recuerdo. Pero bueno, si no lo hacemos la semana que viene. Anotar qué puntos para identificar a un nazi. Y si les gustó lo de simpatía por el diablo, tengo ganas desde hace tiempo de contar el significado de American Pie. Si les parece correcto, díganlo en el chat, por favor. Un músico que usa Zuno, pues está bien, que use Zuno, no va a tener ningún valor. A la larga, vamos a preferir lo hecho por personas. El hecho de que va a correr muy rápido una motocicleta no hace palidecer a los grandes corredores, ¿no? Es que es así de sencillo. Si tú puedes lanzar una jabalina a determinada distancia y romper el récord, el hecho de que un cañón pueda lanzar una jabalina o una bala muchísimo más lejos no le quita valor a lo que hace el ser humano. Y al fin y al cabo acabamos prefiriendo lo que hace el ser humano. Es diferente la socialdemocracia en Europa con respecto a México y otros países hispanohablantes. En México no hay ninguna organización socialdemócrata, no hay un partido socialdemócrata ni un proyecto socialdemócrata, y no sé en otros países hispanohablantes fuera de Uruguay, que tengo claro que su proyecto socialdemócrata, no sé dónde lo hay. Nada, me estoy saltando cosas. Me estoy saltando cosas porque son muchas y porque vamos a tomarnos unos segundos porque ya no nos dio tiempo de hacer varias cosas, pero vamos a hacer Fito, que lo tenemos olvidado. Vamos a hacer a Fito. Y después los comentarios, a ver si nos da tiempo para hacer algo más. No sé si me puede quedar mucho tiempo, pero bueno. Vamos, esto es Fito, el filósofo.
Hola. Pues sí, ya estamos aquí con Fito nuevamente, que lo tuvimos fuera 2 semanas. Bah. ¿Te molesta, Fito, que no te hubiéramos tenido? Pues sí. ¿Por qué? Porque la filosofía se necesita siempre, en todas las actividades. Digo, las actividades y las actividades del mundo. Y no tener filosofía es como no tener vida. Bueno, esas son opiniones tuyas, quizás. No, es la realidad. Por eso Aristóteles decía que los filósofos debían gobernar el mundo. Y yo, y yo también, porque soy filósofo. No, Fito, eres el filósofo Fito, no un filósofo. Eso es, un filósofo pequeñito, porque solo tengo boca y ojos. Mira, como tú digas, vamos a ver qué te preguntaron en las últimas semanas que no estuviste aquí. Guille Sanabria dice, malinterpretaste mi comentario, querido Mauricio. Si no me gusta el segmento de Fito no es porque sea pro filosofía, al contrario, es solo que no me va el humor de ese personaje, pero no pasa nada, te admiro un montón. Un abrazo. ¿Cuál humor, oye? No sé, dice que tú eres humorístico. No soy humorístico, no se vale reírse de la filosofía. Esto no es humor, estoy educándolos. Baboso. Oye, tampoco insultes a los espectadores, que no está bien eso. Pero no insulten ellos. No estoy aquí de chiste. Si tú lo dices... Jesús Alberto Mendoza Torres, 8879, nos dijo: ¿por qué los dedos se arrugan cuando pasan mucho tiempo dentro de una piscina o bañera? Por miedo. Es que les da miedo ahogarse. Cuando algo te da miedo, ¿no sientes como que se te hace arrugado lo más delicado de tu cuerpo? Pues a partes de tu cuerpo también les pasa lo mismo. Fito, ¿no tendrá esto más que ver con la deshidratación? ¡No! ¿Estás seguro? Porque luego en los líquidos, porque el agua de la bañera tiene menos sales. ¡No! Bueno. ¿Y cómo lo sabes? Porque soy filósofo. Esa es la explicación para todo, ¿verdad? Carlos Espíndola, 496, dice, aprovechando la sabiduría de Fito, le pido que me oriente. ¿Dónde es mejor estudiar filosofía? ¿En la UAM o en la UNAM? ¿Ya hay estudios de fitología en alguna de esas universidades? Oriéntame, maestro Fito. Pues donde sea más barato. Eso primero, porque si no tienes dinero, pues con la filosofía tampoco vas a tener mucho, a menos que seas Chung-Yul Jung Jin Chang o Chomsky, el amigo de Epstein, o alguien así de los que ganan mucha plata. ¿Qué más está? Está el Jonathan Haidt, ese que dice que las pantallas matan a los niños. Ustedes están aquí de babosos viendo pantallas. Pero la que sea más barata, para que puedas ahorrar y luego seas filósofo. Y entonces ya necesites el dinero y no lo puedas obtener. ¿Y tú crees que eso es un resultado razonable de una carrera? Sí. Ok. Yo nomás preguntaba. Mario Gámez, 160, 41, 64. ¿Alguien más se ha dado cuenta que Fito y Mauricio no aparecen al mismo tiempo? Sospechoso. Pues no aparecemos tú. No aparecemos. No sé, a mí se me hace muy curioso que lo diga en unos comentarios donde ahí aparecemos juntos. Mira, aquí estoy. ¿Estamos juntos? Sí. Y no me hace ninguna puta gracia. Quiero la independencia. Va a ser muy difícil, Fito. Luego te explico por qué. Oscar Tadeo, 7361, pregunta para Fito: ¿por qué la filosofía sigue influyendo en las facultades y profesores de ciencias sociales como si sus aportes merecieran dicha relevancia? Mira, las ciencias sociales no son ciencias, pero no se lo digas a nadie. Entonces, ¿de qué se van a agarrar? ¿De hechos? ¿De estudios? ¿De análisis de la realidad? No. Se agarran de lo que digan los filósofos. Y así es como sobrevivimos. Pero, Fito, luego hay
Por ejemplo, la historia ahora utiliza muchas ciencias, la arqueología usa muchas ciencias, la sociología se apoya en las matemáticas. Traidores todos, traidores. Pero esos se van acercando a la ciencia, ¿no crees, Fito? Sí, y alejándose de lo bueno de la vida, que es la filosofía. Ok, yo nomás preguntaba. Papas en almíbar. Fito, una vez un doctor me dejó una pregunta filosófica para que la resolviera, pero nunca pude darle una respuesta satisfactoria. Ahora quiero hacerte la misma pregunta. ¿Dónde naciste? Aunque no sé si la respuesta filosóficamente correcta para esta pregunta sea la misma para todos. No, no es la misma. Y no es filosóficamente. A ver, yo nací entre las piernas de mi mamá. Y tú no. En todo caso, entre las piernas de la tuya. O de una señora que venía pasando y dijo, yo le ayudo. Pero yo nací, pues así, allí. Y tú naciste allá. Y otros nacerán de allá. Y como no tengo hermanos, pues no hay nadie que haya nacido en la misma respuesta, o sea, entre las mismas piernas de mi mamá. Profito, eso no es filosofía, eso es más bien como anatomía y fisiología del cuerpo humano. Bueno, pero no todo es filosofía. ¿No todo es filosofía? No. ¿Qué es lo que no es filosofía? Lo que no es filosofía. Por ejemplo, las piernas de mi mamá. Bueno. PlayStation 6, doctor Fito, ¿usted piensa que Don Cangrejo fue inspiración para las filosofías de Ayn Rand y Milton Friedman? No, al revés. Las filosofías de Ayn Rand y Milton Friedman, y ahora de Rawls y de otros así bien simpáticos, bien ultra aderezados, así como una ensalada, los ultra aderezados, inspiraron a Don Cangrejo y a Elon Musk y a Thiel y a... ¿Cómo se llama el pelón? ¿Cuál, Pito? El de Amazon. No me acuerdo. Bueno, a esos los inspiraron grandes filósofos que tienen toda la verdad. Oye, Fito, ¿cómo toda la verdad? Si hay filósofos que están en contra de Ayn Rand y Milton Friedman y Rawls y todos, ellos también tienen la razón. ¿Cómo pueden tener la razón dos que dicen cosas contradictorias siendo filósofos? Ay, todo hay que explicártelo. Estimado licenciado Fito, dice Fabicol 2000, ¿con qué recomienda mezclar la ayahuasca para entender a Hegel? 6 años de carrera, 4 de doctorado, no, 4 de maestría, 8 de doctorado, y luego ya dices que entiendes a Hegel. No lo vas a entender, pero la gente te va a creer. Papas en almíbar vuelve a pregunta para Fito, si hay aviones en el mar, ¿por qué no hay submarinos en el cielo? ¿Cómo sabes que no hay submarinos en el cielo? Porque no los he visto. ¿Y? ¿Has visto las categorías del ser? Del ser inmanente, presente, demente? No. ¿Has visto la caverna de las ideas? No. ¿Has visto la dialéctica? No. O sea que igual sí hay submarinos en el cielo. Simplemente que son submarinos filosóficos. Y por último, Max Adolfo Lozano Fricas pregunta para Fito, ¿por qué debería ser obligatorio que a los niños se les enseñe epistemología del espíritu de Hegel? Pues para que puedan un día decir que entienden a Hegel, porque nadie lo entiende. Y además, no es la epistemología del espíritu, estás engañando a la gente. Es la fenomenología del espíritu, de la que se desprende una epistemología que probablemente puedas llegar a aprender si haces lo que te decía de los años de estos de licenciatura, maestría y doctorado. Entonces se les enseña a los niños para convencerlos de que cuando mañana se encuentren a alguien como yo, con un doctorado y toda la cosa, pues crean que lo entendimos y que ellos son tontos. Porque por eso los filósofos deberíamos gobernar, porque lo dijo Aristóteles. Ya, Fito.
Es que me emociona pensar en un país gobernado solo por filósofos, sin ciencia, sin malos rollos, sin tecnología, así como, no sé, como el medievo, pero donde yo esté con la corona y en el trono. Ok, Fito, algún día conseguirás eso. Mientras tanto, pues nos vemos la próxima semana. Pórtate bien, si puedes, y volvemos. Pues esto ha sido nuestra sección de Fito de hoy. Espero que les haya gustado. Hay gente que no soporta a Fito. Yo lo siento muchísimo, de verdad. Y vamos a hacer, a ver, ¿qué me están diciendo rápidamente? Dice Sebastián Zvuk, 2489. De niño, en los 80s y 90s, la televisión nos iba a dejar ciegos y los videojuegos nos iban a volver tontos, es cierto. De hecho, los videojuegos pueden tener una influencia positiva en el cerebro, por ejemplo, prevención del Alzheimer. Sí, y en una serie de habilidades de coordinación visomotora y que todo esto tiene como base un neoprimitivismo. Todo lo nuevo es malo. Seguramente es malísimo. Augusto Guzmán, 95 días. ¿Las luces de esos artefactos no arruinan nuestra vista de alguna manera? No. Sí, habría estudios para eso. Yo me acuerdo mucho, el padre o tío de un compañero mío de la escuela fue de los pioneros de el uso del láser para pegar la retina en casos de desprendimiento de retina. Un oftalmólogo eminentísimo en México en aquellos años. Estamos hablando de fines de los 70s, ¿no? No, de principios de los 70s. Y alguien le dijo, oye, pero fue a hablar con nosotros porque su sobrino lo trajo. Y entonces pues, se le hacían preguntas. Y me acuerdo que alguien le preguntó, oye, por ejemplo, al leer así con poca luz, ¿no se nos desgasta la vista? Y él decía, a ver, mira, la vista no es como una moneda que al rasparla la desgastas. La vista no se gasta. Puedes forzar los músculos y puede dolerte los músculos si no fuerzas la vista, fuerzas los músculos oculares. Pero la vista no se gasta y ver con poca luz no es malo ni te hace daño a la vista. Luego está el invento de la luz azul que yo traté de traer a gente que sabe sobre lo de la luz azul, pero bueno, no son fans míos, entonces no quisieron venir. Pero que todo el invento de los filtros contra la luz azul de las pantallas es un embuste gigantesco y que está dándoles muchísimo dinero a una serie de personas que han inventado esos supuestos filtros contra la luz azul. La luz de las pantallas no nos hace más daño que la luz del sol. Es luz visible y nada más. Ver de frente, por ejemplo, rayos X, pues sí te hace daño, pero no es luz visible. Muchos padres, dice Víctor Alejandro, que nos hace un superchat, muchas gracias. Muchos padres no entienden las dinámicas y formas de pensar, actuar y comunicarse de sus hijos y no se sientan en control, lo que los frustra. Ya, pero es que tienes que hacer un esfuerzo por conocer el mundo de tus hijos. No puedes tirarlos al mundo y luego después de un año ir, ¿qué estás haciendo y cómo te controlo? Pues no, tienen una evolución, tienen una vida y tienen una serie de cuestiones que harán que se separen de ti si no estás tú cerca. Es así de sencillo, ¿no? Hay libros escritos con ChatGPT y ¿qué? Hay carreras que corren las motocicletas y son distintas a las que corren los seres humanos. Ilustraciones de inteligencia artificial que han reemplazado al ilustrador humano, no lo han reemplazado. O sea, aparentemente lo han reemplazado, pero no tienen la originalidad. Y hoy precisamente leía yo a uno de los grandes expertos, de los creadores de la programación causal para inteligencias artificiales, Judea Pearl,
que decía que no puedes, ¿por qué matemáticamente no puede ser original la inteligencia artificial, sobre todo lo que usamos ahora, los lenguajes grandes, los modelos de lenguaje grande, ¿no? Los modelos grandes de lenguaje. En México hubo un partido socialdemócrata, sí, pero creo que usaba más el nombre, aunque tenía algunas ideas, pero no. Bueno, vamos a explicar American Pie la semana próxima. ¿Habría galería nocturna? No, ¿a qué hora? La explicación de American. Fito es feo con la filosofía, pobre Fito. Digamos que es difícil para los ojos, pues no es feo, ¿no? ¿Recuerda usted cuando se decía que la ignorancia se debía a que la gente no tenía acceso a la información? Hoy en día esa teoría no tiene confirmación, me parece. ¿Usted qué opina? Que de nada, la pregunta es de Martín de Mello, 9111. ¿Dónde le podemos hacer preguntas a Fito? En los comentarios de este streaming. O en los comentarios de los segmentos de Fito. Mira, el problema es que no es que la gente tenga o no acceso a la información, es que le enseñes a querer tener información. Antes teníamos información, pero era más difícil acceder a ella. Ahora es más fácil acceder a ella, pero la gente que no quiere acceder a la información no accede a ella de ninguna de las maneras, ni teniendo que ir a la biblioteca, a la hemeroteca. Yo pasé días y días y semanas en la Hemeroteca Nacional, que está en la UNAM, haciendo investigaciones para mi periódico y para las revistas en las que escribía. Y por supuesto, pasé buena parte de mi infancia en la Biblioteca Franklin, por ejemplo, ¿no? Porque tenía libros en inglés. Fíjate, el Piano Verde Solitario estaba a 2 o 3 calles de la Biblioteca Franklin. Es decir, lo que nos falta es enseñar a la gente que tiene que ir a la información y que su opinión no basta ni sustituye a la información. Eso va a ser lo más difícil. Esta es la novela, tienes razón, Juan Magno Guitar. Hubo una influencia del maestro y Margarita de Bulgakov en la letra de Simpatía por el Diablo, no en la letra, en el concepto de Simpatía por el Diablo, porque era el libro que estaba leyendo en ese momento Mick Jagger, porque a la gente se le olvida que los rockeros también eran cultos, ¿no? O somos cultos, qué sé yo. Dinero tiene Zizek, que viene diciendo hace 40 años que el capitalismo va a caer en cualquier momento. Bueno, también cree en el psicoanálisis ese hombre, así que pobrecillo, ¿no? Carlos Novoa Pinzón, en el comentario, todas las preguntas de Fito en el comentario. Fito tiene un segundo trabajo como modelo odontológico, pues es que hay que hacer multitasking. Vale, dice Lefranc México, que sigamos con lo de las letras. Fito te odio con toda mi alma. Bueno, sí, hay que generar pasiones, aunque sean de esas, ¿no? Es recomendable no ver la pantalla en la noche porque puede afectar tu noche de sueño, lo dijo mi oftalmólogo, no lo creo. Dile a tu oftalmólogo que te enseñe los estudios, que en qué estudios se basa. Porque yo veo la pantalla en la noche y luego cuando me estoy quedando a dormir y se me cae de las manos el iPad, pues es hora de dormir y no me afecta para nada. Todas las preguntas Judaibuk o Judaibok a los comentarios, no en el chat, por favor. Y bueno, hablando de comentarios, pues vamos a hacer los comentarios temerarios del día de hoy, con lo cual terminamos este rarísimo streaming. Bueno, empezamos con los comentarios con Ursus G8970 que dice, a ver, hago una introducción. Sobre el problema con Trump Bonnie, que es el segmento que hice, vinieron docenas de badbunistas a decir todos lo mismo, o sea, no leían los comentarios, entonces repetían lo mismo. Está pasando ahora con lo del arte, con lo de los videojuegos no son arte, que vienen y repiten lo mismo todos.
Sí, ¿por qué no lees los comentarios? Verás que ya te los respondí. Los respondí 3 veces, ya más de 4 veces no quiero responder las cosas. Entonces, hubo muchas cosas iguales de la banda Bonnie, de la banda Trump Bonnie. Y entonces traté de elegir 2 o 3 comentarios que más o menos representan la tontería generalizada. Ursus G8970. El problema es que para hacer rabiar a los MAGA hay que darles a su mismo nivel. Si les muestras cultura, arte o música, como lo dice Mauricio, tal vez no lo entenderán. Yo no dije eso. MAGA en general es de lo más bajo en cuanto a cultura y educación. Sí, pero yo no hablé de eso. Y no soy fan de ese conejito malo, pero, acuérdense ustedes, siempre que alguien dice una frase y luego dice pero, todo lo que estaba antes no vale. Él hizo algo que de alguna manera beneficia a los grupos de población que están siendo atacados por Trump y sus seguidores. Yo vivo en Kansas y estoy seguro que todo se ve diferente a como lo ven desde fuera de los Estados Unidos. Mi pregunta. ¿Tú crees que las canciones antimujeres benefician a las inmigrantes que están siendo arrastradas por el suelo por los agentes de ICE? Yo te aseguro que algunos de estos agentes de ICE, como los 2 de origen latino que mataron a Preti, porque tienen apellido en español, los 2 que mataron a Preti, igual mientras las golpean cantan como canta Bad Bunny, terminar en la cama amarrada como media virá, media asfixia. Terminar en la cama amarrada como media virá, media asfixia, y eso lo presenta como el ideal de la sexualidad que quiere ejercer una mujer. Igual lo cantan estos hijos de puta mientras golpean a las latinas, sean o no inmigrantes ilegales. Yo no veo qué beneficio les puede hacer Bad Bunny, perdóname. Sobre la inteligencia artificial, que dice que no traduce y no va a traducir nunca, y te puedo decir por qué. Siempre están los de, bueno, pero dentro de 100 años va a pasar tal cosa, y entonces estuvieron viendo su bola de cristal. Tengo una bola de cristal por aquí, por cierto. No tengo la bola de cristal. No me acuerdo. Tenía yo una bola de cristal, porque lo que hay aquí es una luna, ¿eh? Tiene sus cráteres y tiene sus valles y todo. Tenía yo una bola de cristal. Bueno, dice, es tecnología que va empezando. Todas las cosas cuando comienzan tienen sus fallos al principio. Sí, algunos fallos no se recuperan nunca. Por ejemplo, nunca se tiene automóviles a gasolina que no contaminen. Pero le digo yo, sí, está empezando desde 1956, que fue cuando Marvin Minsky la puso en orden, en 55, de hecho, cuando yo nací. Y me repite Edgar, dice, yo sé que tiene mucho, pero desde que salió al mercado ya como lo estamos viendo, no tiene mucho. No hay que ser antiprogreso. Esto va a ir para bien, solo hay que darle tiempo y ser pacientes. Y responde, no es ser antiprogreso señalar que los excesos mercadológicos alrededor de la inteligencia artificial les van a dar un mal rato a todos los que se los crean, porque no puede hacer todo lo que prometen sus promotores. Es una herramienta, pero los han convencido de que es magia. Luego por eso compran crecepelo. En serio. Mary Oberti se enojó mucho conmigo, 8409. Estaba esperando este comentario porque te admiro mucho, gracias, y entiendo los puntos que señalas, salvo por... el pero, ya, lo de atrás no vale. La pobreza mostrada en el show. Aquí hubo un error. Y a ver si están de acuerdo conmigo. Pellejo el labio. Bueno. Yo hablé de pobreza intelectual, de pobreza conceptual, no de que la gente no tuviera dinero. El contexto de lo que dije no tiene nada que ver con la pobreza económica, sino por la pobreza conceptual de decidir que lo único que somos los latinoamericanos es folclore. Esto no lo entendió Mario. Por un lado, el último disco de este joven habla mucho de Puerto Rico y entiendo es lo que quiso plasmar. Las costumbres como el jugar dominó, tengo entendido que todavía pasa. Sí pasa, pero no es lo que nos define. Por otro lado, muestra una realidad como el puesto de tacos que actualmente funciona en LA y el bar de Toñito en Brooklyn. Sí, pero no somos solo eso. Por último, la burla a la pronunciación boricua de la R por la L me parece fuera de lugar. Sería como burlarse de un argentino por el sh. Eso creo que también se podría considerar muy maga. Intento responderle. 1. El último disco me da igual. Lleva varios otros discos más pateando mujeres, promoviendo narcos y haciendo clasismo.
y cantó esas canciones en su show. A otro le hice la lista del setlist que usó de sus canciones Bad Bunny para decir, ahí están todos aquellos en los que habla de las mujeres como si fueran basura. Y de cómo no vale nadie que no tenga dinero como él para poderse gastar $500 en un prostíbulo. Lo siento, las cantó. 2. América Latina es mucho más que la visión estadounidense del típico país subdesarrollado lleno de vagos que hay que explotar. Y si nos dedicamos a defender que los estadounidenses tienen razón al vernos así, tenemos un problema. 3. La realidad que presento está limitada por la visión estadounidense de los pobres latinos inservibles. Y 4. Yo no hice ninguna burla. La canción del cerdo se llama Nueva York. No se llama Nueva York. Se llama Nueva York. Está escrito con L y lo pronunció como él lo pone. Nada más y nada menos. Abad Rodríguez va por el mismo lado. Confundes raíces con cultura y además lo conviertes en insulto. Mostrar raíces no es somos jodidos. Es identidad y orgullo. Lo clasista es usar eso para menospreciar. Y le digo, cuando solo muestras raíces, estás haciendo folclore barato para consumo fácil. Ahí no hay orgullo. Hay bajar la cabeza ante el otro y decir, sí, soy lo mismo que tú crees que soy. Le faltó al mexicano de sombrero enorme dormido a la sombra de un saguaro. Se levanta el sombrero y soy yo. Y lo clasista es presumir de que tienes millones de dólares en una América Latina empobrecida, entre otras cosas, por la droga que les gusta tanto. Ay, madre mía. María Luisa Sanabria me dice... Y de veras, hay gente a la que yo le daría un premio que no es el premio Elton, sino es el premio de, una pregunta razonable. María Luisa Sanabria 9015 me pregunta, en medicina, ¿por qué se siguen usando los rayos X? Yo he realizado varios exámenes de TAC, de tomografía axial computarizada para descartar problemas de salud. No es una cosa razonable, no es defender a Bad Bunny, ni quererme jurar que la inteligencia artificial es inteligente y que el videojuego es arte. Le contesto. Muchas gracias por la pregunta. María Luisa, los rayos X son eficientes, rápidos y baratos para ciertas cosas como huesos rotos, infecciones pulmonares y problemas dentales. Sería absurdo y carísimo cambiarlos por escáneres de distintos tipos que son enormemente caros y lentos y tienen utilidades distintas. Para lo que se usan hoy los sistemas de imágenes tomográficas o por ultrasonido, etcétera, es para cosas absolutamente distintas que para lo que estamos usando los rayos X. Los rayos X siguen siendo útiles y qué bueno que te lo preguntes. Luego, Kibler-Jürgen, 5247, dice, leo mucho sobre las consecuencias negativas del Brexit y lo que siempre me pregunto, esta es otra razonable, ¿por qué no simplemente regresan a la Unión Europea? ¿Son tan orgullosos que no pueden aceptar que fue un error? Mira, sí, primero que nada, sí, la mayoría de los británicos ya se dieron cuenta que cometieron un error, pero volver a la Unión Europea no es tan simple. Acuérdate que hay un montón de países que quieren entrar a la Unión Europea y se les pide que cumplan ciertos requisitos. Además de cumplir esos requisitos, el Reino Unido no tendría las ventajas que tuvo en el pasado. Por ejemplo, al Reino Unido se le permitió pagarle menos a la Unión que otros países. Se le permitió conservar su moneda, la libra, y conservar sus fronteras, de modo que no era parte del Tratado Schengen de libre tránsito. Ese es el tratado que me permite entrar a Francia sin enseñar pasaporte. Y otras ventajas menores que tenían sobre otros miembros de la Unión Europea. En el return, que le están llamando el regreso de Gran Bretaña a la Unión Europea, nada de eso sería aceptable. O regresan en las mismas condiciones en que están Francia, Bélgica, España, Italia, o no regresan. Entonces no es tan fácil. Y ahora, con ustedes, y miren que estuvo reñida hoy, nuestro premio Elton. Hispanista posmoderno. Hace 3 días. Los chairos mexicanos, chairos se les llama a los falsos izquierdistas defensores de Morena. Deberían preocuparse más por su país con el problema del narco y la violencia que preocuparse de España. Y le digo, gracias por tu sugerencia, Hispanasi. No sé a quién te diriges porque yo soy ciudadano español. Pero igual te sientes muy bien pensando en que defiendes a Hermosilla, a Abascal o a Ayuso. Perdón. Que defiendes
a Armesilla, Abascal o Ayuso. Luego, perdón, seguimos aquí con Hispanista Postmoderno, no tengo los capturas de pantalla, pero me responde, es raro que todos, no me responde a nada de lo de Ayuso y esto, es raro que todos los mexicanos indigenistas de tu clase emigran a la malvada España en vez de disfrutar de las ventajas de Anáhuac. Este es de hispanista de la Bondojito como menos. Y le digo, más raro es que no soy indigenista, que soy hispano-mexicano, que no considero malvada España, solo considero a los hispanazis y otros trozos de basura como malvados. Y entonces me responde, tampoco se mete en esto, que mi abuelo es asturiano, hombre. La izquierda es antihispanista, fomenta el indigenismo y bolivarianismo en Hispanoamérica y los separatismos y la islamización en España. Debe ser la excepción. Pero la izquierda debería ser antiimperialista y eso incluye ser antihispanazis, antiputinazis y antitrumpinazis. Ahora, tu alucinación sobre el indigenismo y el bolivarianismo, los separatismos y la islamización es producto de ir a muchos mitines de Abascal y Ayuso o de un consumo inmoderado de sustancias psicodislépticas. El PSOE reconoció a Guaidó y le salvó el pellejo a Edmundo González, además de intervenir para liberar a presos políticos en Venezuela. De bolivarianos. El PSOE se ha opuesto al separatismo pagando con la vida de su gente su convicción de que no se puede ir contra la Constitución y muchos compañeros socialistas murieron a manos de ETA, incluido el último. Lo que tú llamas izquierda es a los marginales por los que casi nadie vota, como Pablo Iglesias. Y ese tipo representa a la izquierda en general, tanto como Trump representa el deporte mundial. Ahora, de tu lado tienes a nazboles o rojipardos como Armesilla y Vaquero, que se dicen de izquierda mientras sirven al hispanacismo, pero básicamente te rodean verrugas que se le cayeron a Franco antes de morir. Debería darte asco. Finalmente, lo de la islamización es una abascalada asnal y aznal. Por asnal de asno y por aznal de aznar. La población musulmana en España no llega al 5%, la gran mayoría no son extremistas o cortacabezas y la gran mayoría son ciudadanos españoles. Como tú, o como tú dices ser. Hagat 50 dice, Mauricio, no digo que a la derecha no le cuesta mentir, el problema es que la izquierda tampoco. Pensemos en un mundo sin políticos, en un mundo anárquico, sin estados, demasiado loco. A ver, primero, es mentira que la izquierda mienta en general. A la derecha ahora se le hace más fácil debido al avance del populismo fascista, pero yo iría tan lejos como para acusar a toda la derecha de mentir. Ahora piensa en un mundo anárquico, no hay políticos, no hay leyes, no hay obligaciones. Puedes ir a la velocidad que quieras por las calles, por la acera, puedes ir aplastando personas sin más, O puedes robarte lo que sea si eres el más fuerte y no te rompen la cabeza por andártelo robando. Eso yo no es algo que lo vea como deseable. Pero entonces pues, habría que tener leyes, ¿no? ¿Quién las redacta y con qué bases o para qué? Pues hay que elegir que los elijan unos señores. ¿Quiénes los más fuertes? No, pues mejor los elegimos a ver cuáles nos parecen más convenientes, pues ya estás de regreso en la política. Y no olvides que pese a tu odio irracional a los políticos, ellos han creado todas las leyes que te protegen y garantizan tus derechos, como tu horario de trabajo, el salario justo y la libertad, sobre todo para decir tonterías en YouTube sin pensarlas bien. Y luego tenemos una serie de conversaciones con Ricardo Olmedo Sánchez, 6326, que dijo, está bien que Europa esté unida, aunque esos países no tienen nada en común, ni lengua, ni religión, ni cultura, pero está mal que los países hispanos estén juntos. Es hispanazi. Le digo, haya lectura malintencionada. Europa no está uniéndose bajo la dirección de ningún imperio nostálgico que esté tratando de negar sus pecados del pasado, que es lo que hacen los hispanazis. Al contrario, la Unión Europea es una reacción buscando a no volver a cometer los errores del pasado, reconocerlos y avanzar como vecinos que siempre han sido. El hispanacismo, por su parte, celebra su barbarie del pasado, busca reeditarla, niega los hechos históricos y pretende someter de nuevo a países con los que allí sí, hace 200 años no tienen más relaciones que las económicas y con frecuencia en plan depredador. No es lo mismo la Unión Europea que el imperio hispanazi católico franquista y supremacista reeditado.
y que lo sugieras me revela lo que eres. Y entonces responde furioso Ricardo Olmedo Sánchez, 6326, porque dije algo de que si te pones con los camisas pardas te meten en un campo de concentración. Y entonces, como siempre ellos odian Inglaterra, y Inglaterra tuvo que hacer las cosas siempre peor. Te meten en un campo de concentración. ¿Estás hablando de España o de Inglaterra? ¿Quién hizo eso? ¿Nativos americanos? ¿Sudáfrica? Digo, mira, a ver. Los anteriores defensores de la España, una grande y para mí, tuvieron algunos campos de concentración. El hispanista Franco, por ejemplo, instaló unos 300 campos de concentración en toda España, y es curioso que no estés informado. Su amigo Adolfo Hitler, al que Franco amaba de manera peculiar, instaló unos 1000 campos de concentración, además de los de exterminio, que Franco no puso porque le valían las tapias de los cementerios y los bordes de los caminos para sus asesinatos. Su otro amigo, Mussolini, apenas alcanzó a poner 40 campos de concentración antes de subcontratarle el negocio a su amigo Adolf. Y entonces tampoco me responde a eso Ricardo Olmedo, pero me dice, para cambiar el mundo tenés que empezar por espero se te cayó la I o eres argentino. Para cambiar el mundo tenés que empezar por tu prójimo. ¿Qué es eso? Primero tu familia, luego tu vecindario, tu país, tus países vecinos, etc. Ahora ya le gusta la Unión Europea y países vecinos. Bueno, ya llegará el tiempo y la oportunidad de ayudar a las mujeres del Medio Oriente. ¿Es fácil de entender o no? Digo, o sea, que una mujer de Medio Oriente no es tu prójimo. ¿Y qué hacemos en mi vecindario? Y pasa en el mío, el que me rodea aquí donde estoy. Hay dominicanos, colombianos, gitanos, haitianos, nigerianos, rumanos, ucranianos y rusos. Ucranianos y rusos, la que hace las uñas aquí a 2 calles es rusa. Ecuatorianos, marroquíes, venezolanos, senegaleses y chinos. ¿Esos son mis prójimos o no? No vas a contestar, ¿verdad? ¿Qué creen? No he contestado. Ay, qué extraña es la vida. Alejandro Ramos Escobar, 3088, dice, mucha crítica sesuda, pero no veo ninguna propuesta alternativa real a lo del problema con Trump Bonnie. O sea, no veo una propuesta alternativa real a oír la música de esta bestia. Huele más a un tufillo de envidia. Seguro, tengo una envidia enorme. Un escozor por lo popular. Eso es lo popular. Lo popular es el trap de Bonnie. Eso que muestra la realidad concreta de Latinoamérica y que nuestra aculturización occidental repele o intenta repeler. Se le olvida que los intelectuales no pelean las revoluciones, las pelean las masas. No veo a que venga lo de la revolución, salvo que crea que de veras Bad Bunny va a encabezar una. Pero le digo, repetiré, por si te sirve, que las drogas son muy malas. Conozco la realidad concreta de América Latina y no fue mostrada en ningún momento allí. Solo una visión de inferioridad tercermundista que le gusta mucho a los MAGA. Decir que eso es lo popular y despreciar todo lo que no sea así, me deja la idea de que naciste en Guapaconeta y nunca has salido de allí. Ahora una pregunta. ¿Por qué si quieres repeler eso que llamas occidental y que te apuesto que no sabes definir, me escribes en español usando una computadora y una red de comunicaciones y una plataforma como YouTube? No se te ve muy coherente. Ahora, yo nunca hablé de intelectuales, pero a los del intelectualismo gringo, todo lo que no sea folclorcito les suena como muy intelectual. No lo es. Luego, Render MX sobre el tema de los videojuegos, dice, se nota que hace mucho que no jugás a los videojuegos. Y le digo, al momento de contestar, esto es rigurosamente cierto, digo como 15 minutos, porque acaba de salir el capítulo 3 de Monument Valley, que tiene unos gráficos preciosos, no es arte. ¿De dónde sacas que si juego más videojuegos dejaré de creer que son juegos y pensaré que son arte? Es como decir que si estudias más la pintura flamenca, te vas a convencer de que la pintura es un deporte. Y Bickman, también en el caso de los videojuegos y el arte, elegí 2 o 3 representativos porque no se leen los comentarios. Bickman 3122, solo para ver si entiendo, la música del juego es arte, los diseños son arte, pero consideras que el gameplay no es arte. O sea, la mecánica del juego en sí no es arte. No dije eso.
Si es así, podría estar de acuerdo, pero al mismo tiempo hay demasiados elementos artísticos agrupados como para no considerar el conjunto de los mismos como arte. Algo como lo que pasa con las películas y series. Digo, a ver, las películas y series no están hechas para que juegues. Si la agrupación de elementos artísticos hace que el conjunto sea arte, entonces la publicidad y la decoración de escaparates, y luego agregué en otros casos la propaganda política, son arte. ¿Correcto? Si me dices que la publicidad, la decoración de escaparates, sobre todo cuando le ponen música en Navidad, ya sabes, decoras el escaparate, pero aparte tienes allí jingle bells, jingle, hasta que le revienta la cabeza a la gente, y la propaganda política que utiliza música, literatura, artes plásticas, etcétera, son arte. Si tú me dices que todo eso son arte, todos los videojuegos también, y entonces cualquier cosa es arte. Danny Gamer. Bueno, en el nombre lleva el aviso. El objetivo del arte es transmitir emociones y sentimientos, no forzosamente, el objetivo es expresarlas, aunque no las transmita, ¿no? Pero bueno, él ya decidió. Aquellas situaciones que queremos y anhelamos que cambien y mejoren nuestra vida se manifiestan en arte, no forzosamente, pero ya lo decidió él. Por lo tanto, los videojuegos son una forma de arte, aunque esté implícita la interacción, o sea, jugar. Emisor y receptor. En donde sí no estoy tan de acuerdo es que digan como expresión el arte del fútbol o el arte de la gastronomía. Esa frase no la acepto. Y digo, no, en serio, necios y fanatizados, ¿quieren que el arte sea un juego? Como, no sé, como el bádminton, el Monopoly o la ruleta, que pueden ser también son artes, pero no admiten como arte algo solamente diseñado para el disfrute sensorial, que es la gastronomía. La gastronomía no existe para alimentarte. Es una forma de arte destinada a buscar el disfrute sensorial de un sentido que no está presente en otras formas de arte. No tienen razones ni argumentos. El único que tienen es, como me gusta mucho jugar, debe ser arte. Y con esto además están diciendo que el juego es inferior al arte y tienen que inventarle atributos al juego para sentirse bien. No le veo la razón. Y dice finalmente Jorge Castillo Artavia, que gracias también por preguntar algo razonable, ¿qué opinas de Juego de Tronos? Y digo, a ver, debo decir, yo conocí a George Martin aquí en Gijón cuando vino a presentar sus libros, y además una de mis mejores amigas de los últimos 30 años, que es vecina además aquí de la ciudad y que está casada con un escritor de ciencia ficción muy famoso, es la traductora al español de los libros de George R.R. Martin. Pues mira, Juego de Tronos, que no se llama Juego de Tronos, se llama Canción de Hielo y Fuego, me parece una genialidad, una obra maestra, una lectura apasionante y el mayor cabreo literario de mi vida, porque el cabronazo de George Martin no va a terminar nunca The Winds of Winter y menos A Dream of Spring. Los dos libros que faltan para cerrar Canción de Hielo y Fuego. La serie de televisión, aunque original y memorable, consiguió matar la culminación de una gran aventura literaria y siempre me sentiré mal. Por eso me habría encantado leer esos dos libros que faltan, Vientos de invierno y El sueño de primavera. Con eso terminamos. Comenten, no solamente comenten todo lo que les parece mal que digo yo y que soy terrible, sino también comenten cosas como las que me parecen razonables y que sirven para que abramos el diálogo hacia otros espacios. Pero ya saben que no hay comentarios sin consecuencias. Luego no lloren, ¿no? Y para terminar, como ilustrador uso la IA para generar bocetos y referencias. ¿Ya es trampa? No lo sé, decídelo tú. Yo no tengo idea. Yo simplemente sé que prefiero la música en vivo que la música hiperprocesada en el estudio. Que prefiero un dibujo hecho con emoción que un dibujo perfecto hecho por una máquina. Y que prefiero las canciones que salen de la emoción de la gente que las canciones que hace una máquina. Soy raro.
A mi hija le limito los videojuegos a 1 hora por semana. Si hace algo extraordinario se puede ganar 1 hora más, según yo, como disciplina. Depende qué videojuegos. Si está jugando a la Play y está jugando interactivamente con otros chicos, quizás debe poder jugar más. Yo creo que el esparcimiento de 1 hora a la semana se me hace muy poco para cualquier cosa, hasta para el sexo. Es que en serio. Pero 1 hora cada 2 días, depende. Si tiene tiempo libre, acabó la tarea. No tiene que estudiar más. Juega con sus amigos, no juega sola. Todo eso influye. No son los videojuegos, es un concepto enormemente abstracto. Tienes que aterrizarlo en qué videojuegos juega, con quién los juega, cómo son, qué representan, qué le representan a ella. Y a partir de allí puedes actuar de una manera mucho más racional, creo yo. ¿Por qué se han malignizado tanto los videojuegos? Yo creo que los malignizan quienes no los entienden y quienes le temen al progreso. Saludos desde Tijuana, gracias. Fíjate, es el único estado, creo que de México. No, Tijuana sí. Baja California Norte sí estuve. Baja California Sur creo que nunca estuve. Es el único estado de la República que no recorrí. Yo viendo Star Trek por un vídeo que subió, siento que la Unión Europea es la única opción viable para mantener la libertad y los derechos. Yo también. Y insisto, la Federación Galáctica que imaginó Gene Roddenberry era un sueño socialdemócrata clarísimo, ¿no? Gracias por el superchat. Curioso MX. Creo que a los usuarios se le olvida que el rock es popular, nacido del blues, que es otro género popular. Es que sí. Lo dijo, fíjate, lo vi hoy, curiosamente. Estaba viendo si hacía una lista de mis canciones favoritas del blues clásico. Y no me acordaba cómo cantaba Led Belly Black Betty. La Black Betty, que luego se convirtió en un éxito y de la que hacen cover muchos grupos, es original de Led Belly y ni siquiera se sabe exactamente qué significa Black Betty. Hay la idea de que era un tipo de bebida alcohólica que se hacía en las cárceles. Black Betty también le llamaban a los furgones de la policía donde te arrestaban. O a las chicas negras que se llamaban Betty. Porque cuando dice Black Betty had a child, Black Betty tuvo un bebé, un hijo, probablemente está hablando de una chica. Pero no me acordaba yo cómo la cantaba Led Belly. Entonces me fui a oír el Black Betty de Led Belly. De Jody Ledbetter, llamado Led Belly. Y encontré una frase de George Harrison que dice: sin Led Belly no hay Beatles. Tan sencillo como cuando también otro bluesero dijo: el blues tuvo un hijito y le llamaron rock and roll. Y ese bluesero era Muddy Waters. Entonces, obviamente la frase de Harrison es un poco más larga. Sin Led Belly no habría Lonnie Donegan, sin Lonnie Donegan no habría Beatles, y por lo tanto, sin Led Belly no habría Beatles. El blues es el padre de todo esto. Pero no les parece lo suficientemente popular, ¿no? Cuando lo hicieron gente como Blind Lemon Jefferson, gente como Sonny Boy Williamson II, la guitarra de rock empieza con Johnson. Es decir, la gente no tiene idea, pero opina como si la tuviera, cree que su ignorancia es una forma de conocimiento y eso me desespera mucho. La traductora de Canción de Hielo y Fuego es grande. En España la traducción literaria es mala, pero ha hecho un magnífico trabajo. Sí, hizo un magnífico trabajo y se ha pasado años esperando Vientos de Invierno. Llegó un momento en que les decían: a fin de año todos los traductores van a tenerse que poner a trabajar a todos los idiomas. Sí, estaban emocionadísimos. No hubo. Sí, Cristina Macía. Hay que darle crédito a mi sister, mi queridísima sister Cristina Macía. ¿El arte no es la búsqueda de la perfección? No forzosamente. No forzosamente. Depende, es que si estudias a muchos artistas no buscan la perfección. Buscan expresar sus emociones, básicamente. ¿Esto no es aplicable a cualquier disciplina? No, porque si lo aplicas a cualquier disciplina, entonces
Si todo es arte, nada lo es. Y entonces, malabarear unas pelotitas es indistinguible de pintar la Capilla Sixtina. Todo es arte. No creo que sea una forma correcta de manejar los conceptos. ¿Los videojuegos son como el cine o el teatro? No, el cine es un arte en sí, el teatro es un arte en sí. Su objetivo no es jugar, su objetivo es expresar emociones, expresar vivencias humanas. El cine se hace para eso, el cine documental no. Pero el cine que trabaja con la ficción no tiene por objeto ser jugado, tiene por objeto ser disfrutado como expresión artística del director, del guionista, de los actores, de los de diseño, de los efectos especiales, etcétera, etcétera. Tengo 23 años, termino. Luis Enrique Arismendi, tengo 23 años y apenas me metí a clases de guitarra. ¿Crees que sea muy tarde para mí para hacer música? No. Que el mejor momento es el momento en que decides que lo quieres hacer. Sin duda alguna. Entonces, los 23 años estás en edad perfecta para aprender guitarra, aprender y practicar mucho guitarra, aprender teoría musical, que no tiene tampoco tanto... Hay que dedicarse a la teoría musical. Yo no sé suficiente teoría musical nunca, pero no, yo creo que es un momento excelente. Yo empecé a tocar guitarra a los 16 años, pero no me interesé por la teoría musical hasta los 20 y tantos. Dice, sí, Charles, ¿por qué de actuar en inglés se dice to play? No, se dice to... Bueno, porque no es jugar. Son dos definiciones distintas que usan la misma palabra porque no son lo mismo. A play es una obra de teatro. Y no existe a play de jugar ni a play de deporte. A play es una obra de teatro y to play es interpretar la obra de teatro. Son dos significados totalmente distintos, aunque sea la misma palabra. ¿Por qué será que hoy en día hay personas que piensan que no se necesita cantar para ser cantante? Por la existencia de cosas como los correctores de tono, entre ellos el autotune, y los filtros que hacen que parezca que tiene voz quien no la tiene. Pero cuando oyes a alguien que sabe cantar y la oyes en vivo, hay una chica vasca, española, que está haciendo búsqueda, está trabajando en la calle, en la Plaza de Trafalgar en Londres, que yo la oí y la aluciné con ella en Londres y veo sus vídeos aquí. ¿Cómo se llama? No me acuerdo. Les puedo dar el nombre luego. Pero la gente que canta de verdad, que a mí me toca mucho más que la gente que es resultado de los filtros y el autotune y el trabajo de producción. Señoras, señores, señoritas, señoritos, niños y niñas, perritos y gatitos, brothercitas y sistercitos, esto se acabó. Nos vemos la próxima semana. No sé qué voy a hacer el miércoles, pero tampoco sé qué voy a hacer el jueves, así que tenemos la semana próxima bastante bien establecida para que nos veamos aquí el miércoles y nos veamos aquí el jueves. Y mientras tanto, ahí les dejo mi reputación para que la hagan pedazos.